vacancia y eso, pero bueno, vamos a empezar a hacer actividades. Hoy tenemos a Juan Félix Díaz Quintana, que es apicultor, que es de lo que nos va a hablar hoy, pero también es profesor de ámbito sociolingüístico en el IES Roca Magro, en Galda, miembro de la Comisión de Sostenibilidad de la Comarca Noroeste de Gran Canaria. Como apicultor ha tenido diferentes premios, por ejemplo el primer premio de miel clara de apicultor profesional en el 2015 y el primer premio de miel ámbar en el 2016, mejor miel oscura de apicultor profesional y mejor miel de Gran Canaria en el 2019. Juan Félix también es productor de propóleo y de hidromiel y también produce el vinagre de miel Maraseo Miel. Vamos a hacerle publicidad también diciendo la marca. Y alguna de las cosas curiosas que hace es que colabora con el 112 para recuperar los enjambres naturales que hay en la zona. Pues en vez de echarle frizz, como hace la mitad de la gente, pues vamos a Félix y lo salva, que no podemos permitir el lujo de seguir perdiendo ella. Juan Félix realiza una amplia labor divulgativa, haciendo un programa cada un par de semanas en las mañanas de Radio Galda y también ofreciéndose a dar charlas como esta que estamos haciendo aquí hoy en Firga. Yo no le cuento nada más, sino darte las gracias por habernos atendido, por venir a Casa Verde. Y gracias, me siento aquí. Y bien hallado por estar aquí también. Y sobre todo, bueno, agradecerles a ustedes la atención y el que hayan querido dedicar un tiempo de su quehacer diario a escuchar esta charla en la que yo voy a hablar de abejas. Y bueno, yo me traía una especie de reportaje fotográfico con texto que lo iba a utilizar como respaldo a la charla que le estaba diciendo. No iba a estar mi charla subeditada a las imágenes que saliera ahí, pero como es tanto lo que hay que hablar de abejas y es tanta la información que hay que dar, yo quise echar mano de dos medios de difusión. Por un lado mi palabra, por otro lado las imágenes que estaban detrás, de manera que luego al final pudiera haber un turno de preguntas acerca de las imágenes que estaban ahí y de lo que yo había dicho. En este caso hemos tenido que echar mano del Facebook, de algunas imágenes que yo tengo allí, porque el pendrive debe ser que tiene algún bicho raro y no funcionó en el ordenador. Bueno, pues como había dicho antes, hoy vamos a hablar de abejas y sobre todo yo creo que la primera noción que tenemos que tener sobre las abejas es que son cada vez un bien más escaso sobre el planeta. Buenas noches, perdón. Hola, buenas noches. Y eso no es algo que afecte solo a Gran Canaria, sino que es una preocupación a nivel prácticamente universal. Tanto es así que la ONU la declaró la especie más importante del planeta y hay pues estudios que hablan de que son vitales para la supervivencia del ser humano en el mismo. De ahí que algunas personas hayamos iniciado esta campaña de la cual forma parte esta charla de hoy con el fin de concienciar a la población en general de la importancia de este animal para todo e incluso concienciar a la propia administración de que el apicultor es una persona, se podría decir, un ecologista implicado en la protección de esta especie. Tenemos que tener claro que el apicultor no es un negociante, tenemos que descartar esa idea. El apicultor pone dinero de su bolsillo, y los que aquí están, que estuvimos hablando al principio, también me lo reconocieron, para que su ganado continúe adelante. ¿Por qué? Porque en épocas de escasa floración o en épocas de incendios como las que tuvimos años más, ¿verdad? Ahí las abejas, aparte de las que se quemaron, que fue un desastre ecológico increíble, porque hubo pérdida de en torno a 500 colmenas, estamos hablando de 500 colmenas con una población media de 50.000 abejas, con lo cual se pueden hacer la idea del promedio de abejas que se perdieron y las repercusiones que eso tiene para el entorno. Entonces el apicultor no puede ser un negociante, por eso la charla de hoy se llama Pasión por las abejas. O sea, aquella persona que cree que dedicándose a la apicultura va a tener un medio de vida en Canarias, está equivocada. Está equivocada, porque para que las colmenas sean un medio de vida, lo mínimo son 300 colmenas. Lo mínimo. Y eso aquí no hay donde tenerle. No hay donde tener 300 colmenas juntas. Entre otras cosas, es que si tienes 300 colmenas y te toca un mal año como el del año pasado y este año, es que te tienes que gastar una fortuna para no perderlas. ¿Vale? O sea, en realidad,
la inversión en apicultura es una inversión emocional. Es un deseo de proteger la especie y un deseo de concienciar a la población de la importancia de dicha especie. Vale, de vez en cuando nos regalan un bote de miel, es verdad, pero no podemos estar con ella pensando en el beneficio que le vamos a sacar, porque las primeras son ellas. Las primeras tienen que ser ellas. Yo vengo de una familia de agricultores y ganaderos. Yo guardé muchas vacas y estudié durante el tiempo que estuve estudiando. Tenía que desplazarme campo a través durante 2 kilómetros para acudir al instituto de guía. Pero mi padre, que tenía vacas, tenía gallinía, que son los almendres en cueva con vacas, lo primero que me inculcó fue el amor al animal. Mi padre y mi abuelo siempre me dijeron, el Dios del animal es el hombre. ¿Vale? O sea, tú tienes que procurar la mejor atención posible a ese animal. ¿Vale? Entonces, el objetivo de mi padre era, cuando venía alguien allí a la gallinía, como dije antes, mostrarle las vacas preciosas que tenía. Casi nunca decía cuántos litros de leche le daba. Sino, fíjate qué bonita está esta, fíjate qué bonita está la otra, ¿verdad? Entonces presumía del ganado que tenía. Los apicultores no debemos hablar de propiedad de los colmenas. No debemos decir en ningún caso, tengo 3 millones de abejas. Nunca debemos utilizar el verbo tener. Debemos utilizar el verbo cuidar. ¿Vale? Cuido 3 millones de abejas. Porque en realidad ni siquiera son nuestra propiedad. Y es que las abejas entran y salen de la colmena constantemente. A veces se quedan en el camino, a veces deciden enjambrar y se van a otro sitio. Nosotros lo único que hacemos es propiciarle el lugar adecuado para ellas subsistir. Y en ese sentido es fundamental que se tenga claro que ahora mismo en Canarias no habría ninguna abeja si no hubiera ningún apicultor. Claro, enseguida nos salta a la mente la idea de, hombre, y las abejas silvestres, perdón, ya eso no existe. Ya no existen los enjambres silvestres. ¿Y por qué no existen los enjambres silvestres? Pues precisamente por culpa de los propios apicultores de hace muchos años, que introdujeron aquí abejas foráneas pensando en la productividad. Y al mismo tiempo que consiguieron que la abeja negra canaria perdiera pureza, y ahora que estamos intentando recuperarla, estemos en un 73% de pureza en Gran Canaria, y en La Palma, porque en Tenerife no se puede hablar de pureza de la abeja, en Tenerife de todo. ¿Vale? En La Palma y en Gran Canaria sí estamos hablando, todavía tratando de conservar esa pureza que tenemos. Entonces, ¿qué pasó? Que vino un parásito con esas especies que metieron. ¿Vale? Se produjo la hibridación, que ya es un mal que se le hace a la abeja canaria, a la negra canaria. Pero aparte de eso, vino la varroa. ¿Y qué pasa con la varroa? Porque muchas veces los apicultores pensamos que el problema de la varroa es que saca cría dentro de la colmena y que parece ser que se alimenta de la grasa corporal de la abeja. Ese no es el mayor problema de la varroa. El mayor problema de la varroa es que es vector de introducción de distintas patologías a la colmena. Con lo cual, a veces entran virus que hacen que las abejas nazcan con las alas deformadas. Y una abeja con alas deformadas es una abeja que no vale en la colmena, las demás la expulsan de allí de la colmena. ¿Vale? Cuando esto es suficientemente de una entidad muy grande, pues pierdes la colmena. La puedes perder de dos maneras. O bien porque ella se vea tan atacada que decida escapar y marcharse a otro sitio, o bien porque la mayoría de las que nacen defectuosas, y si tú no acudes a tratar, pues has perdido la colmena. Por eso, el apicultor tiene que visitar constantemente sus colmenas. Tiene que visitarlas. No estoy hablando de abrirlas siempre. Porque claro, si yo cada vez que llego donde están las colmenas las abro, les estoy destrozando su microclima. Porque ellas tienen un microclima interno dentro de la caja. ¿Eso qué quiere decir? Que ellas, su clima de subsistencia ronda los 32 grados. Ellas tienen que generar esa temperatura. En verano refrigeran, enfrían, ventilan. Con agua y con la agitación de las alas. Pero en el invierno hay que consumir miel para agitar también las alas, ¿verdad? Y el cuerpo y mantener esa calor. Claro, si yo cada vez que voy a la colmena la abro, ¿verdad? Estoy generando un descenso de temperatura y ellas van a tener que echar mano de sus reservas de alimentos que tienen. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando
de que el apicultor tiene que visitar la colmena, pero el apicultor avesado, el que lleva tiempo con la abeja, simplemente mirando delante por donde entra y sale, ya sabe cómo se encuentra esa colmena. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de que no podemos contar con especies silvestres. Tenemos a partir de ese momento que pensar en que todas las abejas que veamos en la naturaleza están cuidadas por algún apicultor. Todas las que veamos, por lo menos la Apis mellifera, que es la que mora en las colmenas. Luego hay un montón de especies de abejas que sí, que esas no son afectadas, pero que tampoco son polinizadoras tan importantes como son las abejas. Porque claro, muchas veces decimos, pero es que hay más polinizadores, las mariposas polinizan, incluso las moscas polinizan, el bombus canadiense, que es el abejorro este negro con el culo blanco que vemos por ahí, también poliniza. Pero no hay ningún polinizador tan efectivo como la abeja. ¿Y por qué no hay ningún polinizador tan efectivo como la abeja? Pues precisamente por una característica que tiene la abeja. Bueno, tiene dos características. La primera es que es un recolector nato. Mientras ella tenga espacio para almacenar, va a estar almacenando. Ella no va a decir, mira, ya tengo suficiente para el invierno, ya no recolecto más. Ella va a estar recolectando siempre. Por eso el apicultor también tiene que estar atento para ponerle espacio, para que recolecte. Esa es otra cuestión. Porque también, ahora les cuento, algún encuentro con algún vegano o vegana y la conversación que tuve con ella. Entonces, es un gran polinizador, primero, por el afán de recolección que tiene. Segundo, por lo numerosas que son cuando se reproducen. Porque el bombus canadiensis, aunque forma colmenas, nunca son tan numerosas como tener 50 o 60.000 ejemplares que puede tener una colmena media. ¿Vale? Entonces, al ser tan numerosas, sobre todo en primavera, porque en invierno desciende un montón la población, al ser tan numerosas en primavera, pues cubren un amplio espectro, en torno a 5 kilómetros de diámetro alrededor de la colmena. Pero la segunda y mejor de las características es que es selectiva. ¿Eso qué quiere decir? Imaginemos que aquí tenemos un almendro y aquí un castaño. Y atrás, al fondo, hay otro almendro. Los demás polinizadores vienen, toman polen de este almendro, de este castaño, y el polen que trajo impregnado de aquí no vale en el castaño. La abeja no. La abeja dice, empecé en un almendro, un castaño no me interesa. ¿Dónde hay otro almendro? Y atrás voy. ¿Qué ventaja tiene eso? La ventaja que tiene es que el polen que lleva de este almendro sirve para crear almendro. ¿Qué desventaja tiene el bombus canadiense? Que va a todas. Y si por casualidad le queda un poco de polen de aquí cuando llegó aquel almendro, a lo mejor lo poliniza. ¿Dónde es muy efectivo el bombus canadiense? En espacios cerrados. En los viveros, en los invernaderos, ahí se compran cajas enteras de bombus canadiense. ¿Vale? Y entonces ahí dentro sí, porque tienes una única especie plantada y evidentemente si solo hay pues pepino, va a tener que ir a todos los pepinos, porque no hay otra cosa que comer. ¿Vale? Pero la abeja no. Es más, la abeja, si ustedes se fijan, los que tengan colmenas, verán que su polen dentro está agrupado por colores. ¿Vale? Donde está todo el rojo, está todo el rojo, donde está todo el amarillo, está todo el amarillo. Y si ustedes sacan una cerdilla, verán que no hay polen de 3 colores en esa cerdilla. Ella pone, lo va seleccionando, lo va almacenando, porque es selectiva en ese sentido. ¿Vale? Entonces, estábamos hablando de las abejas y estábamos hablando de ese poder que tiene polinizador. Y claro, yo creo que el siguiente elemento que hay que tener en cuenta es que el agricultor, de alguna manera, se dé cuenta de la importancia que tienen las abejas para sus cultivos. Y ya cada vez se están dando cada vez más cuenta, ¿eh? Cada vez se dan más. Hasta el punto de que muchas veces contactan con nosotros, con los agricultores. Mira, a ver si le pones una colmena allí. Claro, condición sine qua non. Dime qué pones. Dime qué tratamiento le pones a las plantas. Porque si le pones tratamientos tóxicos, yo no te voy a poner ahí mi colmena para perderla. ¿Vale? Entonces, ese es el siguiente paso. Pero volviendo al anterior, cuando estábamos hablando de la plaga dentro de la colmena, hay que tratar. Claro, ya lo primero que vamos a pensar es si hay que tratar, ya usted va a meter elementos tóxicos dentro de la colmena. Claro, para eso es muy importante que el apicultor sea una persona formada y sepa que no cualquier cosa se puede meter en la colmena. ¿Vale? Hay tratamientos ecológicos que no dejan residuos en la miel. Es más, nunca se debe tratar cuando hay mielada, cuando hay entrada de néctar. ¿Vale? Hay que tratar cuando no hay entrada de néctar, sobre todo cuando no vas a recolectar. Siempre es preferible recolectar y luego poner en tratamiento. La legislación española establece que hay que dar 2 tratamientos al año. 2. Exige uno químico. Eso te lo obliga.
de empresas que se dedican a producir. Luego nosotros dentro de las asociaciones pues vemos el que es más eficaz, el que es más idóneo y el que menos residuos deja, ¿vale? Y luego un segundo tratamiento que puede ser un tratamiento alternativo. En ese caso yo suelo aplicar un producto que se llama ácido oxálico y que es un acaricida. Mata los ácaros, la barba es un ácaro. ¿Cómo lo aplico yo? Porque hay gente que lo aplica en tiras dentro de la colmena, impregnan las tiras en un líquido yo utilizo el aceite de almendras, pero en este caso no, y hay otra gente que utiliza la glicerina comestible, entonces impregna ahí el ácido oxálico. Claro, al hablar de la palabra ácido, yo lo primero que pensamos es en corrosivo, en dañino, en no sé cuántas cosas. No, el ácido oxálico no. El ácido oxálico está presente en los pimientos, está presente en la misma miel. ¿Vale? En realidad no es un producto extraño a la colmena. Y como yo lo empleo, menos todavía, porque yo lo empleo sublimado. Para eso me he tenido que construir un sublimador, que por ahí en una de las imágenes me parece que está, curiosamente, está aquí. Ahí tenemos el sublimador que yo he hecho de autoconstrucción. Y cojo una cucharadita, la pongo aquí, en este crisol que está aquí, y luego aquí detrás llevo un soplete. Entonces, mediante el calor, eso sublima y sale convertido en gas, que pongo dentro de la colmena, y tiene una efectividad del 98%. No hay ningún producto tan eficaz para combatir la barroa. Ningún método. El más efectivo es ese. Lo que pasa es que, claro, lleva también sus métodos y sus técnicas, porque primero, no podemos respirarlo, tenemos que aplicarlo con mascarilla. Segundo, hay que hacerlo al anochecer. ¿Por qué? Porque es cuando están dentro todas las abejas. Entonces es cuando mayor población de ácaros tengo dentro. Pero también hay que repetirlo varias veces, teniendo en cuenta la vida del ácaro. Porque hay que repetirlo durante 25 días para tener la seguridad de que incluso los que eran huevos y estaban dentro de la celdilla ya han nacido y les puedes atacar. Porque si tú aplicas el producto cuando ellos están en el estado de huevo, no sacas nada porque el producto no penetra dentro de la celdilla. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de que el apicultor tiene que ser una persona entregada a la colmena. El apicultor no tiene horas, no puede tenerla. No puede tenerla, es igual que el ganadero. Al ganadero le amanece en la granja y lo anochece en la granja. Claro, ustedes dirán, pero las abejas por la noche no están en la calle. Claro que no. Pero es que si por el día estoy con las abejas, por la noche tengo que aprovechar para hacer otras tareas que no puedo hacer por el día. Como por ejemplo fundir la cera. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que la cera está allí dentro y sirve para siempre? ¿La que ellos fabrican? No. La cera hay que reciclarla. Porque la cera, cuando ellas la fabrican, que la fabrican las jovencitas nada más, no la fabrican todas, la fabrican las jovencitas, esa cera, cuando va pasando mucho tiempo dentro, se va llenando de toxinas y entonces ¿qué es lo que pasa? Que las abejas la van cubriendo con propóleo, que es una sustancia que es bactericida y fungicida que ellas recolectan en la naturaleza. Entonces esa cera va ennegreciendo. Cuando va ennegreciendo hay que retirarla y hay que poner cera nueva. Pero si vamos a comprar toda la cera nueva que vamos a poner y no reciclamos, entonces apaga la luz y vámonos. Hay que coger la cera vieja, fundirla y separarla nueva para ponerse. ¿Vale? Entonces el papel del apicultor es fundamental en la colmena. Yo incluso más de una vez he dicho que el apicultor, igual que la abeja, debería ser especie protegida. Por lo menos una dedicación reconocida a nivel institucional. En este caso, los que somos apicultores, que aquí dentro parece que estamos 2 o 3, ¿no? Sabemos que el Cabildo de Gran Canaria colabora activamente con el mundo de la apicultura. Han desarrollado esa sensibilidad y echan una mano financiando que se mande la cera a la península, a Sevilla, mandamos cerones, que son bloques grandes de cera, los mandamos para allá. Eso es un atentado ecológico que sufrimos, ¿vale? Eso es una matanza que lo hicieron. Lo explico. Vamos a ver. Eso, la verdad, entiendo que no ha habido la implicación suficiente por parte del Seprona al respecto, puesto que yo un día llegué a la colmena, un día de mucho calor, y vi como una cosa que salía por delante de lejos. Yo tengo gafas de lejos, no lo veo bien, entonces me puse la gafa y digo, vamos a ver cómo va a ser que tanto calor. No hay que como para que la cera esté saliendo por ahí, por la piquera. Pues no, era que le habían puesto espuma de poliuretano, ahí la tenemos. Y, ¿qué pasa con esta espuma? Que se expande dentro, ocupa todo el espacio, atrapa todas las abejas, cierra los accesos
y si no llega a ser, porque yo suelo ir con frecuencia, si dejo pasar un mes, cuando vaya no llames ninguno. Así todo una merma tremenda. Automáticamente destranqué las entradas, metí un hierro para que ellas pudieran entrar y salir, hubiera oxigenación, quité las tapas, pude salvar un 30% de las abejas que había. Y luego alimentar para que no se murieran todas. Pero lo que digo respecto a la implicación de las autoridades es que automáticamente fui a cuartel de la Guardia Civil de Guía, puse una denuncia y entonces no tenían agentes en Guía disponibles. Me mandaron una nota gaete que cuando yo les dije, bueno, vamos, me acompañan a las colmenas, sí, dicen, pero ¿en qué vamos a ir en su coche? Ya estaba el coronavirus. Digo, hombre, si quieren, mi coche tiene un cajón atrás, pueden ir en el cajón. No, vamos caminando. Vale, pues vamos caminando. Llegamos abajo, dice, ¿dónde están? Digo, mírenlas, ahí están. Dice, bueno, mire, nosotros no nos vamos a acercar. Hombre, habrá que hacer fotos o algo, ¿no? Dice, pues tenga la cámara y usted hace fotos. Y sea detallista para que se vea todo. Entonces, cuando me dieron la cámara no tenía batería. Digo, mire, esto no tiene batería. Digo, bueno, pues tenga mi móvil. Le hice foto con su móvil, era una pareja de la calle. Digo, bueno, nosotros hacemos un informe y ya usted estará informado. Pues lo cierto es que yo no quedé muy conforme y al día siguiente, pues todo el reportaje fotográfico que tenía, porque yo había hecho otro, y junto con la copia de la denuncia, la mandé a Seprona Las Palmas, porque en Guía solo queda un agente de Seprona. Uno. La mandé a Seprona Las Palmas, pero a día de hoy, si te he visto no me acuerdo. ¿Vale? O sea, que estamos hablando de que estos animales deberían tener un factor de protección superior al que tienen. Porque el maltrato animal está contemplado en nuestra legislación. ¿Vale? Y a veces hay un maltrato de un solo individuo, y tenemos unas acciones legales poderosas y sobre todo coercitivas. La motivación de hacer esa barbaridad. ¿De acuerdo? Bueno, para mí es una persona sin escrúpulos, un cobarde, una persona que no tiene... Bueno, que además el daño que ha hecho no me lo he hecho a mí. Insisto, las abejas no son mías. Las abejas son del entorno. El daño se lo ha hecho a todos los agricultores de la zona y a todos los respiradores de la zona. Porque el oxígeno que respiramos también depende del tobillo. ¿Vale? Pero bueno, el motivo de hacer eso es el siguiente. Hay una carretera que da acceso a esas colmenas y unos vecinos de allí querían tener acceso por esa carretera. Mi padre, que bueno, no tiene mucho conocimiento ni mucha noción del valor del terreno, ellos necesitaban 100 metros de largo por 3 metros de ancho y les dijo, a 1 euro el metro, 900 euros. A 1 euro el metro. Son una cantidad simbólica prácticamente. Eran 5 los socios que querían comprar, pero no quisieron. Y eso que el desembolso no hubiese llegado a los 200 euros por cada uno. Ellos pensaron que podían seguir pasando por la carretera sin permiso. Entonces un día mi padre me dijo, mira, esto se tiene que acabar, tienes que poner ahí una cadena, porque tú eres el que vives ahí, tú eres el que me tienes que controlar la finca, y yo no voy a estar viniendo cada rato a sacar a la gente cuando entre. Pues nada, puse una cadena. Pero ¿qué pasaba? Que pasaba por encima de la cadena. O sea que mi padre, pasado un año o así, me dijo, mira, no, tienes que poner una portada. Bueno, puse la portada. Entonces, ¿qué hicieron? Denunciaron a mi padre. No, ahí hay un camino real y usted lo ha cerrado. Fuimos a juicio y se demostró que no había ningún camino real, perdieron el juicio y tuvieron que pagar la portada. Vale, muy bien. Ya pensábamos que ahí se había terminado todo. Pero ellos no quedaron conformes y lo que hicieron fue denunciarme en el ayuntamiento por haber hecho una obra ilegal al hacer ese cerramiento. Entonces vino el delegado de la policía local, me dijo, bueno, vamos a ver la obra. Digo, vale, búscate por ahí alguna motita de cemento a ver dónde hay. Porque yo lo que veo es un agujero en esa piedra, un agujero en aquella piedra, y un hierro aquí y otro hierro allí, y una puerta de molinete que giran los 2 hierros. Aquí no hay obra ninguna. Efectivamente, no prosperó esa denuncia en el ayuntamiento. No conforme, planearon venganza. Y claro, la venganza, digo, no fui yo, no fue mi padre, fue el entorno, fueron los amigos. ¿Vale? Lamentablemente. Hay gente sin escrúpulos que es capaz de matar unos animales tan necesarios como estos, asfixiarlos, atraparlos, destruirlos, simplemente por hacer daño. Por hacer daño. ¿Vale? Estamos hablando de que son personas que, bueno, es que yo no mato una. O sea, yo protejo la vida de una sola. Cuando yo llego y veo esto, a mí se me fue el alma al suelo. Se me fue el alma al suelo, porque es que yo no me lo podía creer. Pero ¿cómo es posible que hayan hecho esto?
Entonces yo creo que este tipo de actos vandálicos deberían tener un castigo más severo, mucho más severo. Porque, insisto, el daño no se lo hacen al agricultor, el daño se lo hacen al entorno, se lo hacen al paisaje, se lo hacen hasta al oxígeno que respira. ¿Por qué? Pues precisamente porque al ser un gran polinizador, este animal, la abeja, bueno, a mí me dijeron que pusiera cara rara y la puse, ¿no? Vale. Al ser un gran polinizador, ¿qué pasa? ¿Quién hace la función clorofílica? ¿Quién hace la fotosíntesis? La planta. Si no tenemos regeneración, renovación de la flora, no tenemos oxígeno tampoco. De ahí el que yo vuelva a insistir y a reivindicar el papel fundamental del apicultor y de la abeja, de la colmena. ¿Vale? Porque sin ella, se lo digo muchas veces a mis alumnos en el instituto, no tendríamos manzanas, no tendríamos peras, no tendríamos aguacates, no tendríamos nada. Tengo la experiencia de un señor que tenía una finca de aguacateros, un día me dijo, mira a ver si vas a la finca, coño, porque es que no veo que hay allí, no tengo aguacates y tal. Entonces yo llegué, vi una cosa como unos platanillos allí colgando del árbol, y yo, como el hombre sabía que tenía mucha variedad de aguacates, digo, oye, ¿eso no es una variedad nueva? No, no, eso no es una variedad nueva. Eso es un aguacate sin fertilizar, sin fecundar. ¿Vale? Es un aguacate que no está fecundado, entonces la pipa no crece y tampoco se desarrolla la pulpa. ¿Vale? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un animal sin cuya presencia en la naturaleza no tendríamos nosotros mucho futuro. De hecho, la ONU declaró el día 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas. Y además la ha declarado también la especie más importante del planeta. ¿Vale? Y es que sin ella no existiría ninguna de las demás, incluida la nuestra. ¿Qué aportan las abejas, aparte de la miel y las supuestas picadas, que ya dije desde un principio, que la abeja que pica muere? Y vamos a ver, y todas las abejas de una colmena pican, porque muchas veces la gente tiene pánico cuando llega de donde está la colmena. No, si salen las 50.000 que están ahí, es que me cubren de arriba abajo y me pican todos. No es verdad. Solo pican. Las abejas tienen una misión, una función asignada en función de su edad, en virtud de su edad. Las jovencitas tienen que cuidar las crías y tienen que producir seda. Cuando ellas son más maduritas, son pecoreadoras, son obreras dentro de la colmena, se dedican a limpiar la colmena, se dedican a cuidar a la reina, ¿vale? Y también se dedican a salir por el campo y a aportar a la colmena pues todos los productos necesarios. ¿Qué llevan las abejas a la colmena? Pues a la colmena no llevan miel. No piensen que las abejas llevan miel a la colmena. Las abejas a la colmena llevan néctar, llevan polen, llevan agua y llevan propóleo. Néctar, polen, agua y propóleo. 4 cosas. No cogen la cera de la naturaleza. No cogen nada más. Sino néctar, agua, polen, propóleo. 4 cosas. Vale, luego si quieren hablamos de cada una de las cosas. No sé si han visto en algunos reportajes de internet donde se ve una especie de colmena y el señor con el bote delante y la miel cayendo allí. Eso es una falsedad. Eso es un fraude. ¿Por qué? Porque la miel, cuando llega a la colmena, todavía no es miel, es un néctar. Es un néctar. Para que se convierta en miel tiene que haber lo que se llama la trofalaxia. La trofalaxia es que la abeja ha ingerido ese néctar y lo transmite a través de la boca a otra abeja, y en ese traslado hay unas sustancias que son las que se encargan de hacer que ese néctar se vaya transformando en miel. Pero además tiene un alto contenido en agua. Una miel que ustedes ven que es excesivamente líquida, ya pueden empezar a sospechar. Ya no es miel. Porque la miel, ellas la han deshidratado antes de que el apicultor la retire. Por eso el apicultor también tiene que saber cuándo la retira. Si el apicultor llega a la colmena y ve todas las celdillas abiertas y un montón de miel dentro y está desesperado por llevarse esa miel, en realidad se va a llevar una miel sin deshidratar. Esa miel es muy probable que una vez que esté envasada, fermente. ¿Vale? Por lo tanto, el apicultor tiene que esperar a que la miel esté operculada. A veces puede pasar como este año. Yo tuve que retirar panales que no estaban completamente operculados. ¿Por qué? Pues porque llegaba el invierno. Y claro, cuando estamos hablando de una temperatura dentro de la colmena, si yo dejo las 2 cajas una encima de otra y hay pocas abejas, no son capaces de mantener esa temperatura.
porque no hay personal suficiente. ¿Qué tengo que hacer? Reducir el espacio donde ellas están. Quito una caja, me la llevo a mi casa. Ustedes van ahora a mi casa y verán un montón de colmenas amontonadas allí. ¿Vale? ¿Pero por qué? Pues precisamente porque les he quitado todas una caja. ¿Vale? A todas les he quitado una caja y les he dejado en una caja sola. Incluso, antes estábamos hablando aquí con un apicultor que decía, bueno, yo incluso he tenido que pasar a una caja más pequeña. ¿Por qué? Porque si son pocas, ya no me vale esa caja grande de 42 por 51. Tengo que coger una caja la mitad, para que ellas sean capaces de mantener esa temperatura. Conclusión a la que podemos llegar. El papel del apicultor es fundamental. Tiene que estar constantemente pendiente de su ganado. Constantemente. Un detalle también importante que no quiero que se me pase por alto es que el apicultor tiene que estar registrado. Tiene que tener un registro, que es un registro de explotación ganadera del Gobierno de Canarias. ¿Vale? ¿Por qué tiene que estar registrado? Pues precisamente porque en este caso la furtividad genera problemas para el mantenimiento de la abeja. Imaginemos, un apicultor que no está registrado no va a tener nunca limpiación en su colmena. Nunca. ¿Qué quiere eso decir? Porque esa colmena puede ser portadora de un montón de patologías, por ejemplo la loque. La loque es una enfermedad muy destructiva para las colmenas. Hay dos, una más destructiva, la americana es más destructiva que la europea. Y este año precisamente por aquí, por la zona del Valle de Agaete, se detectó una cepa de loque. ¿Qué sucedió? Pues que el apicultor que la detectó sospechó que algunas colmenas que estaban abandonadas en la zona eran las responsables de su infección, de su infectación. Fue el veterinario del cabildo, hizo las pruebas, vio que verdaderamente había loque. ¿Qué hay que hacer sobre la marcha? Pues destruir esas colmenas. Por mucha pena que te dé, tienes que coger un bidón y echar la colmena entera dentro y pegarle fuego. Claro, ¿de qué estamos hablando? Si tú amas tus animales con todo el dolor de tu alma, vas a hallar eso ahí dentro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si no haces eso, las pierdes todas. Y no pierdes las tuyas, perdemos las de todos. ¿Vale? Por eso es importante que estén registradas y que estén estas inspecciones y estas supervisiones. Al final, ¿qué pasó? Se localizó el núcleo portador de la loque, contactaron de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias con la asociación y la asociación con nosotros, y nosotros fuimos a retirarla. Claro, nosotros llegamos, ya había estado la veterinaria allí, había levantado acta y todo eso, y fuimos una tarde, la vimos, ya se nos hizo de noche, no la podíamos quitar porque ya nos veíamos a salir del sitio, y dijimos, mira, mañana venimos. Fuimos al día siguiente, venía yo con una caja por ahí, por la ladera para acá, al hombro. ¡Uy! ¿Dónde van ustedes con esa colmena? Esas colmenas son mías. ¿Vale? Perfecto. Las descargamos aquí ahora mismo. Pero sobre la marcha, llamo a la Guardia Civil. Sobre la marcha. Porque estas colmenas las tiene de manera clandestina. Es más, hay una denuncia sobre esta caja, que mire el número que tiene delante. Esta caja fue robada en el sur. Esta caja de abeja. Si usted quiere, la descargamos aquí, llamamos a la Guardia Civil, usted se hace responsable de destruirla, de desparasitarla y además va a tener que responder del origen de esta colmena. ¿Vale? Entonces el hombre se dice, no, si es así, mándenme a mí el papel que ustedes tienen por el WhatsApp y tal, y yo lo conservo y llévense la colmena. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa entonces? Que estas colmenas que están abandonadas, que nadie las cuida, porque a veces es involuntario, ¿no? A lo mejor se murió el cuidador que las tenía y la familia ni siquiera sabía que las tenía en ese sitio, porque los apicultores, ¿qué hacemos siempre? Buscar sitios idóneos para tener colmenas. Mis hijas y mi mujer no saben dónde yo tengo todas las colmenas. Quizás sospechen algo, pero no saben dónde están todas. ¿Por qué? Porque yo ahora las tengo aquí y digo, mira, pues este año aquí no han nacido muchas flores ni nada, voy a llevarme a tal sitio que allí sí que hay más flores. Entonces, eso sucede. Pero todos nosotros, todos, y aquí estoy hablando de todos los que estamos aquí dentro y de los que no están también, tenemos que estar vigilantes en ese sentido. Si vemos un colmenar que pasa mucho tiempo y no ha visitado, tenemos que dar parte a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias. Y a ellos se ponen en contacto, porque toda colmena está identificada con un número, que es el número de criador. Desde el momento en que ellos buscan en los registros y no aparezca, esto es un nido de avispas. Eso es un canal, ¿no? Entonces, desde el momento en que ellas detecten que ese criador o no existe o no está dado de alta, sobre la marcha van a actuar. Y van a actuar precisamente en aras a la protección de la especie. Porque si no, eso puede ser un foco de infección que obligue a tener que exterminar pues, todas las colonias de abejas de una zona.
Y si se tiene por toda la isla, pues que ya no leemos. Entonces, ahora mismo la especie está muy amenazada. La reducción de abejas es bestial. Todos hablamos todos los años de pérdida de abejas. Todos hablamos, yo tenía 10 colmenas y me quedan 6. Yo tenía 20 y me quedan 12. Todos los años hay reducción de colmenas. ¿Y por qué? Si estamos con tanto interés y con tanto cuidado. Pues porque tampoco el medio ambiente nos ayuda. Porque tampoco los agricultores colaboran no poniendo productos tóxicos. Porque el cambio climático está... Dime. Una pregunta, hablando ahora de los agricultores y los productos tóxicos. Si se detecta que hay un agricultor que está consumiendo productos tóxicos, ¿eso puede ser denunciable para proteger a las abejas? Sí, puede ser denunciable. ¿Podemos hacerlo? Sí, se puede. De hecho, yo lo he denunciado, pero no he visto que hayan actuado. ¿Vale? O sea, yo tenía 2 colmenas en un sitio que se llama Barranquillo Frío, cerca del camping de Santa Cristina. Y bueno, del camping no, de la zona que hay del cabildo de esparcimiento de Santa Cristina. Y entonces, yo llegué un día y vi un montón de abejas muertas delante. Yo llegué aquí, puso algo y ya pues, me mataron un montón de abejas. Fui a la Guardia Civil, digo, mire la foto, mire lo que hay muerto aquí delante, si usted quiere vamos, lo vemos. Sí, pero es que eso está en una zona donde hay mucha agricultura, ¿no? Digo, sí, la verdad es que hay mucha agricultura, pero claro, hay productos que están prohibidos, que no se pueden aplicar porque son tóxicos para las abejas, ¿no? Dice, sí, pero vamos a ver, ¿y nosotros cómo vamos a dar ahora con el apicultor que la aplicó? Si usted tiene alguna sospecha y sabe quién fue, pues si usted nos lo dice, vamos. Pero nosotros no podemos ir a recorrer toda la zona que es... Y quieren hacer el trabajo a ellos, ¿no? Sí. Si no hay esa conciencia, no hay, por lo menos en las autoridades, no hay esa conciencia. Y esa conciencia es la que yo quiero, pues, generar, la que yo quiero, pues, infundir, y en ello estoy, ¿no? Pretendo, incluso, como dije antes, que los niños pequeños vayan cada vez concienciándose más, vayan comprometiéndose más en lo que es la protección de la abeja. Cuidado, porque a veces confundimos también con abejas algo que no es abeja. Una chica que está ahora yendo conmigo a la colmena, porque quería tener trato con las colmenas y tal, el otro día me mandó una foto, dice, mira una abeja polinizando aquí en mi jardín. Digo, perdona, eso no es una abeja, eso es una mosca. No, que es una abeja que yo no vi que se movía por la noche. Perdona, no es una abeja, es una mosca. ¿Qué diferencia hay? La abeja suele tener las alas hacia atrás. La mosca suele tener las alas en delta, formando la letra delta griega. ¿Qué es lo que pasa? Que incluso Greenpeace, en su página web, tenía una imagen, supuestamente de una abeja, que era una mosca. ¿Vale? Entonces, tenemos que aprender a distinguirlo. En mi instituto, hace 2 años, me llama una profesora, mira, para que vayas a tercero sé que los chiquillos están súper alarmados porque hay 3 abejas en el fluorescente. Yo llegué allí y digo, ¿y dónde están las abejas? Míralas allí. Y digo, con 3 moscas, venga, vamos. Y me marché, las dejé allí. ¿Vale? Me marché, las dejé allí. Entonces, también tenemos que incidir en la formación de la gente. En la formación. Por eso yo creo que a los niños de ahora, que son el futuro nuestro, de mañana, hay que inculcarles la idea de la protección, no solo de las abejas, sino de toda la naturaleza. Yo lo suelo llevar al tablado, que es un lugar de los Altos de Galda, y les explico pues, todo lo que hay por allí, las plantas, los animales. Ellos pueden venir una vez y digo, ¡ay! Vamos a ver, ¿cómo que? ¿De qué estamos hablando? ¡Profe, que me pica! Que como si ella no tuviera otra cosa que hacer para venir a picarte a ti. Vamos a ver, esta abeja está aquí haciendo su trabajo en la naturaleza, está yendo a lo de ella. Aquí vemos una cadeneta que formaron, porque cuando uno va a trabajar con los panales, si ellas tienen ahí en esa zona de cría, intentan oponerse a que se separen los panales. ¿Vale? Las abejas son muy inteligentes. Las abejas son capaces, ya lo decía antes, incluso de captar nuestro estado de ánimo. Si yo voy a las colmenas y voy nervioso, ellas también se alteran. Si yo voy y transmito serenidad, tranquilidad, ellas lo perciben. También yo voy, cuando voy a las colmenas, muchas veces llevo unos guantes de estos de nitrilo, como los que tienen los enfermeros, los médicos. Eso perfectamente lo pasa al aguijón, perfectamente. Sin embargo, no me pica. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy importante con la colmena también, que es el manejo. ¿Cómo hay que tratarla?
¿Vale? Hay personas que son expertos en perros y dicen, no, no, mira, eso nunca se lo hagas a un perro. Eso nunca se lo hagas. O son expertos en toros y dicen, no, 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 mira, perdón, con el toro eso no se puede hacer. Pues nosotros somos expertos en abejas y sabemos que hay conductas que no se pueden tener cuando vas a la comida. No puedes dar golpes, no puedes llevar olores extraños, no te puedes pasar con el ahumador echando un montón de humo allí. No. ¿Vale? Entonces, todo ese tipo de cosas, los movimientos tienen que ser lentos, tienen que transmitir tranquilidad, parsimonia. El otro día en un foro de internet, un apicultor sudamericano ponía, ¿y qué puedo hacer? Que mis abejas son un poco agresivas. Digo, no ser tan agresivo usted. Simplemente. ¿Vale? Porque si usted va con tranquilidad, si usted va con parsimonia, ellas lo captan. Y ellas no lo asocian a usted con un enemigo, no lo asocian con un destructor. ¿Vale? Entonces, estamos, dime. ¿Incluso el tono de voz también lo afecta? Sí, sí. Allí no se puede estar gritando. Allí no se puede estar gritando, allí no se puede estar silbando. Allí no se puede estar dando golpes. Yo tengo un amigo apicultor que un día me dijo, dice, mira, los zapatos, tenía unos zapatos de esos de cuero hasta arriba, una especie de bota, no tenía donde poner un aguijón más. Mira, fui a los aviarios que tengo en el baño, y me fueron a comer, tío. Y mire, yo voy mañana con estos guantes y no me pica ninguna. ¡Ah! Si usted va allí, le quita los guantes y se los lleva. No, digo, perdone, ya verá, vamos a ir mañana a los dos. Yo fui el día siguiente, destapé la tapa, la puse aquí con cuidado, saqué un panal, lo miré, digo, mire, están aquí trabajando, están a lo de ellas, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, vamos a mirar otro, como mismo, pusimos al lado. Después volvimos y lo colocamos en la misma posición, que eso es muy importante también. A nadie le gusta que le lleguen y le desordenen toda su casa. ¿Verdad? Pues ya es igual. Entonces, no me picó ninguna. Él era asomado. Oye, pero ¿cómo a usted no le pica? Digo, ¿usted qué pasa? Cuando usted quita la tapa y ya hay abejas debajo de la tapa, hace clan, clan, clan. La golpe con la tapa encima. Para que se caigan esas abejas. ¿Qué está haciendo usted? Alterando la colmena. ¿Vale? Con esa actitud, vamos, usted me dice que usted está en su casa, está tranquilo y se está dando golpes por todos lados de buenas a primeras. ¿Usted no se altera también? Pues sí. Todo este tipo de cosas son aprendizajes que tiene el apicultor que aplica. Pero bueno, aquí no estamos hablando solo de apicultores, sino que estamos hablando de ciudadanos en general. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos en general por proteger a esta especie? Lo primero de todo es la formación, y esto que estamos viendo hoy es formación. Eso es lo primero. Aprender a valorar la especie, conocer la especie y saber de la importancia de ella. Y a partir de ahí ya podemos emprender un segundo camino, y es colaborar en la medida de lo posible. ¿Y cómo podemos colaborar? Pues de varias maneras. O sea, yo llego a mi azotea y veo que hay una abeja, aquí tenemos distintas, a ver, son... lo que necesita recorrer para producir 1 kilo de miel. Estamos hablando de en torno a 17.000 kilómetros una sola abeja, para tener 1 kilo de miel. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedo yo colaborar, ciudadano normal, con las abejas? Lo primero, pidiéndole miel. Lo segundo, con todos mis conocidos, difundir, decir, perdona, no son bichos agresivos, no son bichos dañinos, son bichos muy necesarios. Ese es el segundo paso. Y lo tercero es, si yo tengo un jardín y tengo donde plantar un romero, donde plantar una tabaiba, o donde plantar un tajinante, incluso si no tengo donde plantarlo, pero está plantado, ya está plantado porque me nació allí, no destruirlo. Porque todas las flores son necesarias para su alimentación. Mi percepción de lo que era una flor antes de ser apicultor y después de ser apicultor ha variado ostensiblemente. Cuando yo no era apicultor, veía una flor y decía, vale, una flor. Puede ser bonita, puede ser fea, pero no. Ahora yo no veo una flor, ahora veo comida para las abejas. ¿Vale? Yo lo que veo es comida. Entonces la percepción cambia. Todos nosotros tenemos un balcón, tenemos una azotea, tenemos un patio y podemos tener plantas donde haya flores. Claro, lo primero que dice la gente, ¡ay, que si yo puedo ir a una flor y veo una abeja, yo me desabro, yo no salgo al patio! ¿Vale? Digo, no, perdone. La abeja va a lo de ella. La abeja no va... Vamos a ver, ¿cuándo pica una abeja? Ese es un concepto que tenemos que tener claro. Solo pica cuando se ve amenazada. Y ya digo, no pican todas, pican las viejas, las que ya le queda poca vida, y son las defensoras, que por ahí iba antes y me quedé sin terminar. Son las defensoras los mayores. ¿Por qué? Porque ya pueden sacrificar su vida en defensa de la colonia.
en defensa de la colonia. Por ahí había un vídeo o una foto donde yo estaba, que había un balde con un montón de abejas, ¿verdad? Y ninguna me picaba. A veces hasta se meten por la nariz. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Que me va a picar dentro de la... No. La abeja solo pica para defender su colmena. Claro, a mí no se me ocurre ir a donde está la colmena así como estoy ahora. Porque si ellas detectan mi presencia como una amenaza, me pueden picar. Sin embargo, cuando yo estoy en mi casa, que saco... Ese es otro detalle importante. Yo cuando la gente me devuelve el bote de miel, digo, ¿lo lavaste? Dice, pues no sabía que... No, digo, sí, pues mira, si no lo hubieras lavado, las abejas lo hubieran lavado, lo hubieran dejado así. ¿Cómo es? ¿Vale? Lo hubieran dejado así. ¿Por qué? Porque yo cuando llego con el bote de miel que tú me devuelves, ya vacío, lo pongo y las abejas vienen y lo dejan así, limpio. Esa miel nunca se desperdicia. Cuando yo saco la miel, utilizo utensilios, una espátula, un rascador para sacar la miel, la misma centrifugadora, porque yo la miel la saco por centrifugado. Cuando yo termino, todo eso lo pongo fuera de mi casa. Allí se juntan miles de abejas. Y incluso aprovecho y me hago fotos allí con ellas, todas volando, posándose por aquí y por allá. Y yo, pero si había miles de abejas y no te picaban. No, tranquilo, que no me picaban porque ellas no tenían nada que proteger. Eran ellas las que habían invadido mi terreno, no yo el suyo. Dime. Perdona, con respecto a esto, ¿qué acción podemos tomar nosotros como para ayudar a las abejas? En caso de encontrar un enjambre en casa o por ahí, ¿qué hacer? ¿Nos acercamos, nos espantamos, las matamos? ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Es muy importante. Lo primero, llamar al 112. Lo primero, 112. Si no conoces a un apicultor cercano, conoces a un vecino que se dedica a la apicultura, a ese. Sobre la marcha. ¿Por qué? Pues porque ese enjambre que nosotros vemos en la naturaleza tiene muy escasas probabilidades de sobrevivir. Muy escasas posibilidades. Prácticamente ninguna. Hasta tal punto es así que ha habido gente que tiene a lo mejor una cueva en el campo y llega un día y ve que se le metieron abejas, pero vive en el sur. Viene para abajo para el sur y dice, ya le avisaré a un apicultor. Y me avisa. Y a los 2 meses dice, mira, ven para arriba para que cojas el enjambre. Y yo llego allí y digo, ¿y dónde está el enjambre? No, estaban allí, pero allí no está sino la cera. Digo, sí, ya se murieron todas. Ya se murieron todas. Ellas no pueden sobrevivir solas en la naturaleza. Por lo mismo que dije antes, por las plagas. Tiene que mediar la acción del apicultor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llamar al 112. No asustarse. Nunca. Bueno, yo a veces hasta me río, porque una vez un karateca tenía un armario así como este en la azotea, tenía allí la ropa de karate. Me dice, mira que llevo ya una semana que no puedo ir a entrenar porque están ahí las abejas. Hombre, pues déle usted un golpe de karate, a ver. ¿Vale? O sea, que no, que las abejas no son ningún peligro en ese caso. Y las abejas, incluso cuando están ahí en ese sitio, yo, si no llevan más de 3 días, yo llego aquí, como aquella que salía allí en la platanera, me pongo con ella aquí y me hago la foto. ¿Vale? Ahora si llevan ya una semana, entonces ya sí, ya me retiro un poco. ¿Por qué? Porque ya ellas reconocen eso como su casa. Entonces sí la van a defender. ¿Vale? Cuando ellas acaban de llegar, nunca la van a defender. Son ellas las invasoras. No tienen asumido eso como su domicilio. ¿Vale? Entonces hay que perderle el miedo a los enjambres. Muchas veces vemos un enjambre y corremos. No es que como venga una me pique. No, que no vaya a ir a picar. Es que los enjambres además ni siquiera te pueden picar. Porque es que van cargados de miel. Y no pueden proyectar el aguijón. Porque se les sale la comida que llevan cuando se van para otro sitio. Porque ellas van dispuestas a instalarse en otro lado. ¿Vale? Una enjambrazón es un fenómeno natural de las abejas. Es una forma de ocupar nuevos espacios, pero una forma truncada o llapada por la situación actual. A lo mejor en países donde toda la naturaleza esté virgen, pues evidentemente funciona. Pero aquí en los Canarias. O sea, llamar al 112, dejarlas tranquilas, Sí. no matarlas, Nada. ni ir a hallarlas, ni nada, sino Nada. alejarse y llamar al 112. Si llamas al 112, si es en la zona norte o centro, seguramente van a contactar conmigo para que vaya a rescatarla. Y si es en la zona sur, ya yo les he dicho que tan lejos no voy, que hay más apicultores en el sur, pues que la avisen a los del sur que la recojan. Hace unos años tuve una experiencia muy negativa, precisamente el día de la Virgen del Pino. Me llaman
me dicen que en un complejo de apartamentos en el sur, debajo de una mesa de jardín, había un enjambre. Y yo llamé a un amigo, para no ir yo solo de aquí allá abajo a Maspaloma. Digo, mira, vamos a Maspaloma que vamos a coger un enjambre que hay allá abajo y te lo traes tú, lo coges para ti. Venga, vamos. Tiramos para abajo. Cuando íbamos llegando, dijimos, mire, ¿dónde es? Dice, no, usted entre por San Fernando, no sé cuánto. Nos fueron diciendo. Llegamos, y cuando llegamos, nos empezó a llegar un olor extraño. Mira, qué raro, huele aquí. Y dice la señora, pues mire, yo no he llevado nada, yo no sé, el jardinero estuvo por ahí esta mañana, estuvo regando, pero él dice que no les echó nada. Mira, yo empecé a coger esas abejas que estaban así debajo de la mesa, empiezo a echarlas dentro de la caja, y empiezo a ver un montón de abejas saliendo muriéndose fuera. Uff, aquí ya un veneno. No salvé ninguno. Cuando llegué aquí arriba estaban todos. ¿Ah? Eso nunca se debe hacer. Nunca. Ni pegarle fuego, ni nada. Yo creo que lo primero que tenemos que ser conscientes es de que una sola vez es fundamental, es crucial. Y no podemos estar yendo por la naturaleza, destruyendo abejas por la escasez que hay de abejas. Tenemos que convertirnos todos en una especie de patrulla de protección de las abejas. Y donde quiera que vayamos, pues hablar positivamente de ellas y, sobre todo, tener esa actitud positiva hacia ellas porque, insisto, nuestra supervivencia depende de la presencia de ellas en la naturaleza. Y cada vez son más escasas. Hay gente con la que hablo de abejas y me dice, mira, pues es verdad, el otro día estuve caminando no sé por qué sitio y no vi ni una abeja. Pero es que no hay, es que hay muy pocas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la única forma de recuperarlas es que este empeño que tenemos los apicultores, que insisto, los apicultores no estamos aquí, y de ahí el título, Pasión por las abejas. Esta es una miel roja, extrañísima este año. ¿Vale? No estamos por un afán de lucro, no estamos por un interés pecuniario, estamos simplemente porque hemos dedicado nuestra vida a la protección de esta especie, al cuidado de esta especie. ¿Vale? Y yo te digo, yo tengo mi silla en mi apiario. En cada apiario que tengo una silla. Yo me siento, me pego allí, ahora, viendo los trabajos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué no están haciendo? Aquello es el paraíso. Allí, ya te digo, no me entero de nada. Yo creo que tenemos que aprender todos a convivir con ellas y que tenemos todos que poner empeño, sobre todo, en que las generaciones futuras, que son nuestro relevo, estén concienciados y que haya eso, relevo generacional también en el mundo de la apicultura. Porque yo tengo 3 hijas, ninguna tiene novio reconocido de momento, pero a ellas no les gustan las abejas. Como no me venga algún yerno que le guste eso un poco, no sé cómo me la voy a arreglar cuando yo no pueda. ¿Vale? O sea, es muy importante. Ahora hay una escuela de apicultura del Cabildo, aquí debajo en la granja. Una escuela de muy buena capacitación. De hecho, a los que tenemos un título universitario, nos reconocen otro grado. ¿Vale? Y a los que no tienen título universitario, lo que les reconocen es el curso de formación en apicultura. Pero ¿cuál es el problema? Que la gente cuando termina el curso no consigue nada. Están contentos, mira, ya soy apicultor, ya tengo mi curso, ahora voy a comprar. Y no tiene vender. A veces hasta se mosquea. Coño, que puse un anuncio en una pigranja y nadie me quiere vender abejas. Perdona, no es que nadie le quiere vender abejas, es que no hay abejas que vender. El problema es ese. El problema es que no hay abejas que vender. Lamentable, pero es la realidad. El que tiene 10 colmenas, si te vende 5, se queda con 5. ¿Vale? Y se puede decir, oye, ¿por qué no las multiplica? Y en lugar de tener 10, si cría, puede tener 15. ¿Vale? Pero no hay ninguna garantía de que las que él multiplique vayan a salir adelante. Ninguna garantía. Y además no es tan fácil. Ahí todo depende de la reina. La abeja clave en la colmena es la reina. También es muy importante que el apicultor aprenda a identificar la reina y aprenda a trabajar con esa reina. Es muy importante. Y sepa la actividad de la reina, si es adecuada o no es adecuada. Porque puede salir una reina que no sea muy propensa a poner cría. O puede salir una reina que se haya fecundado con zánganos hibridados y tengamos mucha hibridación dentro de la colmena. Entonces el apicultor tiene que tener sus reinas marcadas. Todas mis reinas están marcadas, todas. ¿Eso qué significa? Pues que hay unos códigos de color, igual que el ITV, la etiqueta del ITV. Cada año tiene su color.
Yo llego a la colmena, destapo y digo, mira la reina ahí. Aquella es verde. Tiene una marca verde. Entonces este año tiene 2 años. Vale, todavía es joven. Ahora, si yo llego y veo una blanca, el blanco es el que corresponde al año 2021. Pero también es el que correspondía al año 2015. Digo, mi madre, ya esta reina tiene 5 años, esto no pone. Con todo el dolor de mi alma la tengo que sacrificar. Si no lo hago yo, lo hacen nosotras. Pero claro, oye, qué despiadado matar a la reina. O ella o la colmena. O ella o la colmena. Porque una reina ya mayor no pone muchas crías. La colmena va descendiendo en población y llega un momento en que no es capaz de mantener todo lo que hay que mantener dentro de la colmena. O sea, se hace por el bien de la colmena. Se hace por el bien de la colmena. Ya que hablamos de no sacrificar, se sacrifica, pero por el bien de la un colmena. beneficio. Dense cuenta ustedes que una reina joven es capaz de poner en primavera 2.500 huevos diarios. 2.500 diarios. Estamos hablando de que en 2 días son 5.000 huevos. ¿Vale? Y en 4 días son 10.000 huevos. Son 10.000 abejas nuevas en 4 días. Que no tenemos que pensar que el huevo que puso hoy ya en 4 días es una abeja. No, porque ya tienen un periodo hasta nacer, ¿vale? De 20 días, de 21 días, y si es una reina de 14 días. Curiosamente la naturaleza, en el caso de la reina, va más rápida. La reina nace antes. ¿Y por qué nace antes una reina que si es una abeja? Pues precisamente porque la colmena depende de ella. No se puede estar mucho tiempo esperando que haya una reina. En total, cuando una reina muere, hasta que vuelve a ver crías pasa un mes. Porque esa reina nace a los 14 días, a los 15, dependiendo, y luego hasta los 30 no se fecunda. Y a lo mejor a los 35 empieza a poner de nuevo. Estamos hablando de un mes y pico donde no hay ninguna reposición dentro de la colmena. ¿Vale? Entonces el apicultor tiene que ser avispado y decir, en este momento no puedo quitar la reina por el motivo que sea, o si quito esta tengo otra preparada que estoy criando en otro sitio para ponerla aquí sobre la marcha, que además está fecundada. ¿Vale? Ese es otro detalle importante también respecto a las reinas. La reina es la que infunde el carácter de la colmena. Una reina que sea un poco agresiva va a tener abejas agresivas. Una reina que tenga el carácter de que no es muy pecoreadora, pecorear es ir por el monte buscando la comida, pues esa no va a tener abejas muy exploradoras. Una reina que sea propensa a ser sanganera, se va a hallar de la colmena. ¿Qué es esa sanganera? Vale. Sanganera es una reina que por estar sin fecundar no pone huevos que son fértiles de los cuales pueda salir abejas, sino que lo que salen son zánganos. El zángano es el macho. Tiene un tamaño más grande y es interesante que exista en la colmena en determinados momentos porque es el encargado de fecundar a la reina. Pero si solo hay zánganos en la colmena, tú llegas y ves aquello cargado de aquellos abejos un poco más grandes, y dices, bueno, pues ya no tiene futuro. ¿Qué es lo que pasa incluso? Que a veces muere la reina por un accidente, porque las otras la sustituyen porque no es productiva. Y entonces las propias abejas, llevadas por el instinto, empiezan a poner. Esos huevos tampoco producen nada, solo son zánganos. ¿Vale? Por lo tanto, el apicultor tiene que estar siempre atento a la colmena y tiene que otorgar un papel preponderante a la reina. Tiene que saber también localizar a las reinas, tiene que saber cuidarlas. Dime. Solo una cosa, y lo que decía, si yo tengo una reina en otro sitio y la voy a sustituir ahí, las abejas la reconocen como reina, ¿no? Muy buena pregunta esa. No se puede decir, bueno, yo tengo esta reina aquí, la tengo en esta colmena, la voy a llevar a una cajita, la voy a llevar y la voy a poner en aquella. Y aquella ya no la mataron, o no está, o no sé qué, voy a poner esta. Primero, tienes que estar seguro de que la otra no está allí. Porque si la otra está allí, esta se la cargan sobre la marcha. Sí, eso es lo primero. Pero lo segundo, cuando introduce la abeja, le tienes que meter en lo que se llama una jaula de introducción. Es una jaula que tiene un canalito por donde la reina puede salir, pero que está obstruido con una sustancia que nosotros llamamos candy, que la construimos, la hacemos nosotros mismos, la elaboramos. Es simplemente miel con azúcar glass, la amasamos bien amasada y tapamos ese conducto. Solemos dejar dentro de la cajita una reina acompañada de 2 o 3 abejas, para que le ayuden a cuidar a la reina y también le ayuden a comer de dentro hacia afuera y puedan abrir ese conducto y salir.
Se estima el tiempo necesario para que salga y sea la reina aceptada en la colmena nueva en torno a 3 días. Entonces ese canalito en 3 días debería estar limpio porque las abejas de afuera comen y las de dentro también. ¿Y qué sucede en 3 días? Pues en 3 días sucede que esa reina se ha impregnado del olor de la colmena. Cada colmena tiene su propio aroma y además la reina difunde sus propias feromonas. ¿Vale? Por eso muchas veces cuando va a haber enjambrazón, ¿qué pasa? ¿La reina se ha ido ya? No, la reina está allí dentro, pero deja de emitir feromonas. Las abejas creen que allí ya no hay reina. ¡Uy, qué desgracia! Si no hay reina, no hay reposición. Entonces cogen unos huevos de los que están allí y alimentan con jalea real. Y los estiran porque el huevo, la celdilla real es como un dedo y hacia abajo. No es como las celdillas normales que son hacia adelante, hexagonales, sino es como, tiene el tamaño más o menos de esto, así, hacia abajo. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que ellas, viendo que no hay reina y preocupadas por la continuidad de la colmena, empiezan a criar reinas nuevas. En cuanto la reina se da cuenta de que ya hay sustitutas, se va acompañada de... Antes de que la mate se marcha, ¿no? ¿Cómo? Antes de que la mate se marcha. Pero es que es un fenómeno natural, está orquestado así por la naturaleza. ¿Vale? Entonces es muy importante. Bueno, yo por ejemplo, las reinas, a todas les tengo la mitad del ala cortada. Eso en Italia es maltrato animal, no está permitido. En Italia, pero en España sí está permitido. ¿Y por qué le corto la mitad del ala? Pues precisamente para evitar esa enjambrazón. Porque en la enjambrazón supone que tú tienes una colmena que llega y la ves preciosa, llena de abejas, y vas a la semana siguiente y te la encuentras por la mitad. ¿Por qué? Porque ellas decidieron fundar una colonia en otro sitio. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues te diría, bueno, usted no debería intervenir en eso, no debería evitar eso. ¿Qué pasa si cuando esa reina va volando de un sitio para otro, muere por el camino? Las 4 o 5 mil abejas que van con ella no tienen futuro. Terminan extinguiéndose. ¿Vale? Por lo tanto, es una situación bastante arriesgada. Un pájaro que le ataque, ella que se pose y se agote, normalmente se posan con ella y la protegen hasta que ella puede continuar, ¿no? Pero si por cualquier motivo muere, ese enjambre no tiene futuro. Por eso también es importante que se avise al 112 y sobre todo, es muy importante que no digamos, ah, pues yo compro una colmena y yo la recojo y la pongo. Me compro la ropa, la van a morir. Se te van a morir. Porque hay que estar preparados para atenderla. ¿Cuántas se me murieron a mí al principio cuando yo no sabía? Llegaba tan contento con mis colmenas allí, con mis abejas. Ah, mira todas las que cogí en aquella casa. Cuando iba a la semana, ya no quedaba nadie. ¿Por qué? Porque hay que ser un experto en esto. Hay que saber lo que estás haciendo. Hay que estar en constante formación. ¿Vale? Y cualquiera no tiene tampoco ni tiempo, ni habilidades, ni formación. ¿Vale? Es el apicultor el que puede garantizarles la vida. Por eso yo cuando pongo vídeos, por solo poner en Facebook, mi página, por si alguien tiene Facebook, se llama así, Maraseo Miel. Cuando yo rescato un enjambre, siempre digo, les estoy procurando una nueva casa. Claro, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer cuando llego con ese enjambre a mi apiario? No, lo primero que hago es que no lo llevo a mi apiario. No llego, no lo pongo donde yo tengo las otras colmenas. ¿Por qué? Porque esas abejas pueden venir enfermas. Y si yo llego y las pongo en las otras colmenas, se me enferman las mías. Existe lo que se llama un lazareto. Yo cojo esa colmena, la llevo y la pongo en un sitio aislado. Y compruebo, la trato. Miro a ver si hay varroa, hago un test de varroa, veo que están sanas, las dejo yo un tiempito, yo veo que crece la población bien, que la reina... A veces incluso digo, mira, ya esto es una reina vieja, no merece la pena dejar esta reina, cojo una reina y se la pongo. Tiro todas las abejas y introduzco una reina nueva. Esa colmena sale para adelante rápido. Además la alimento. Y le pongo esta cría, cojo un panal de otra y se lo pongo. Ahí tienes cría, porque claro, alguien puede estar pensando, ¿y cuánto vive una abeja? Pues en el verano, cuestión de días. En el invierno hasta 3 meses. Pero en el verano, cuestión de días. Entonces, si no hay renovación constante, eso desaparece rápidamente. Entonces, estamos hablando de que eso es un mecanismo perfectamente engrasado que en una situación idílica funciona sola. Siempre funcionaron solas, porque hay apicultores que me contradicen y me dicen, mira, perdón,
no hace falta que tú intervengas. Ellas solo son capaces de sobrevivir. Yo digo que no. La experiencia que yo tengo es que no. Por eso, porque como dije antes, en aquella cueva donde me llamaron aquella vez, cuando yo fui yo no quedaba sino la cera y ya más seca. Ni cría, ni abeja, ni nada. ¿Vale? Y una pregunta, y si por ejemplo encuentras una colmena y quieres introducirla en una colmena, en otra colmena tuya, ¿cuál es la caja? Y le pones periódico. Hay varios métodos. Ese es un método, el de poner entre la caja de abajo y la de arriba un periódico. Ellas lo van royendo y cuando ya se pueden comunicar, pues ya no se pelean. Hay otras cajas que se llaman cajas mezcladoras, que es una caja grande, dividida por la mitad, tienen una malla en el centro y esa malla es retirable. Entonces, ellas están, una tiene una piquera por un lado, otra tiene una piquera por el otro, la piquera es por donde entran y salen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellas han compartido olores a través de esa malla central, pero no se han podido agredir. Una vez que ya tienen el mismo aroma, lo que hacemos es, quitamos la malla y ya se mezcla. Pero tenemos que tener cuidado porque puede darse el caso de que hay dos reinas. Y que la reina que no nos interesa nos mate a la buena. ¿Vale? Entonces tenemos que ser nosotros los que hagamos la selección. Es decir, mira, esta reina es una reina negra, es una reina activa, es una reina ponedora. No me interesa que venga esta que es carniola, que es una hibridada, y me mate la auténtica negra canaria que tengo yo. ¿Vale? Entonces, ¿sabe que es una reina canaria con... Sí. La reina carniola se caracteriza porque tiene unas manchas rojas aquí a lo largo del abdomen, delante atrás, y porque los colores no son negros intensos, sino son más bien tirando amarillo. También es un poco más grande que la negra canaria. ¿Y la africana? La africana, gracias a Dios, no la tenemos aquí. La africana es muy agresiva, y gracias a Dios no la tenemos en Canarias. Es verdad que yo he hablado solo de dos especies, yo he hablado de la canaria y de la carniola, pero hay más especies que incluso se han introducido indebidamente en Canarias. Pero el origen de la canaria, de la negra canaria, es la caucásica, y ya es una abeja que está plenamente integrada aquí en Canarias. Primero, está adaptada al clima, segundo, está adaptada a la flora, y es una abeja que, aunque no es tan productiva como la otra, sí que lleva ya años de adaptación y que es efectiva en el entorno, porque la otra no está acostumbrada a polinizar determinadas plantas que no existen en su entorno. ¿Vale? Entonces la nuestra, la negra canaria, es la más efectiva y es la que tenemos que cuidar y es la que tenemos que sacar adelante. El Cabildo tiene un plan de recuperación de la abeja negra canaria, hay un grupo montado en el cual estoy yo, que ha decaído un poco en su actividad después de los incendios, porque la zona de criadero que tenía, que era en Inagua, se vio un poco afectada por el fuego. No, en realidad el incendio no entró, pero como las abejas recorren un entorno de 5 kilómetros, pues se vio la cosa un poco afectada ahí. Yo espero que pronto se recupere esa actividad, porque era muy buena la iniciativa, dado que, bueno, Pilar de la Rúa, que es una bióloga de la Universidad de Murcia, que se encargó de hacer los estudios y los análisis de esta abeja, de cuánta pureza tenía, y dijo que teníamos 73%, entonces se seleccionó, se lleva ahí las reinas solo, ahí no hay abejas en el entorno, en un entorno de 5 kilómetros no hay abejas, y entonces se sueltan zánganos de la abeja negra canaria. La reina cuando sale a fecundarse en la naturaleza, porque la reina no se fecunda nunca dentro de la colmena, se fecunda volando en la naturaleza. Entre 5 y 15 zánganos se fecunda. ¿Vale? Entonces, ellos ya han seleccionado los zánganos que tienen en el entorno para tener abejas con esa pureza, que luego las reparten gratuitamente a los apicultores. De manera que los apicultores han hecho previamente un curso de cría de reina para saber luego a partir de esa reproducir y tener más. Pero estas son las salvajes, la que está diciendo usted que se fecundan. No, la abeja de la colmena, toda la abeja de la colmena. Pero la que, por ejemplo, que usted le corta... No, espera. Yo eso no lo puedo hacer nunca desde que esté fecundada. Yo llego ahora mismo a una colmena mía y veo que hay una reina que no está fecundada, no se me ocurre ni marcarla. Porque como al zángano no le gusta, dice, bueno, esta no me gusta, esta mancha no me cuadra bien. Y no la fecunda. Los pájaros que pueden tirar. También, encima para los pájaros más llamativas. ¿Vale? O sea, siempre que yo voy a marcar una abeja y a cortarle el ala, porque ya veo que está comiendo. Siempre, cuando yo veo que postura. Otro detalle importante para los apicultores que empiezan, como ustedes, por ejemplo, es que la posición del huevo dentro de la cepilla
me indica los días que hace que la reina lo puso. Si el huevo está en vertical, es del día. Si está un poco inclinado, lleva 2 días. Y si está ya tendido, lleva 3 días. Eso es muy importante para cuando yo voy luego a intentar hacer lo que se llama el cupularve o el traslarve. Y es que yo voy a coger larvas pequeñitas para, en una colmena en la que he generado orfandad, que ellas me estiren cúpulas reales. Lleva su proceso también, todo eso es un aprendizaje. Bueno, hay métodos más fáciles, que es el método Miller, que consiste en que cogemos el panal, lo ponemos en horizontal, le cortamos un triángulo, lo ponemos en una colmena que esté huérfana, que tenga mucha cría, y a ellas nos tiran ahí, nos sacan cerillas reales. A veces es un poco un destrozo, porque primero al cortar ya hemos desechado muchas crías, y segundo, que a lo mejor nosotros necesitamos una reina, nos nacen 10, y no sabemos qué hacer con las otras 9. Por eso siempre es bueno que tengamos otros apicultores que nos digan, mira, pues a mí me hace falta 5, a mí me hace falta 4. Y digo, bueno, pues yo como necesitaba una, pongo la mía y las otras, te la doy o te la vendo o lo que sea, para que tú puedas utilizarla. Es recomendable siempre hacerlo en colmena de buena raza, porque ¿para qué quiero yo multiplicar una que no es de buena raza? Para nada. Un detalle importante para la gente que es así, que están aquí en esta situación, que no son apicultores, es que la reina cuando sale a volar no se fecunda con un zángano, diga con 5. Pero es que el zángano cuando se fecunda pierde sus órganos sexuales, se quedan adheridos a la reina. Y cuando ha terminado de soltar todos los espermatozoides, la reina se desprende de él y se fecunda con otro. Pero luego está incluso el caso de que la reina tiene una espermateca, una especie de biblioteca como esa, donde tiene clasificados los espermatozoides. Y no está poniendo hoy huevos de este zángano y mañana del otro y pasado mañana del otro. No. Hoy está poniendo de este zángano, cuando se le acaban todos los espermatozoides de este zángano pasa a poner del otro. Por eso se da a veces la circunstancia de que yo llego a la colmena y digo, no, pero si estas eran todas negras y ahora veo que hay negra y amarilla, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues lo que ha pasado simplemente es que la reina se ha fecundado un zángano amarillo y lleva 2 meses poniéndome el zángano amarillo. Pero en cuanto empiece a poner otra vez el zángano negro, esas amarillas se van muriendo. ¿Vale? Claro, ustedes podrían hablar, oye, la fecundación artificial, porque también nosotros en la asociación tenemos el microscopio para fecundarla. Es un método agresivo. Y esas reinas no sobreviven mucho tiempo y tampoco la fecundación es igual de productiva, tampoco. Un método que no es muy difícil. Estabas hablando de la celda, siempre la misma celda, existen tipos de celda, ¿por qué las ponen en un sitio? Porque a veces las ponen en un sitio y después las ponen en otro lado. Sí, las de las reinas, te refieres a las... Sí. Hay celdillas de sustitución, que es cuando las hace en el centro, y hay celdillas que las hacen por obligación porque no hay reina y entonces pues las hacen desordenadas dentro del panal. Son siempre preferibles aquellas que hacen en los extremos del panal, porque además son las de mayor tamaño y son las que mejores reinas de calidad de banada. Es muy importante también, y yo lo suelo hacer con frecuencia, que conozcas el periodo de crecimiento de la reina y que antes de que la reina salga y se pelee con las demás y la primera mate a todas las demás, tú puedas ir con un cúter, cortar esa celdilla y te la llevas y la pones en otra colmena donde tú ves que tu reina no es tan efectiva. Ahí no hay ningún problema de aceptación, te lo aceptan sí o sí. ¿Vale? Has matado a tu reina, la que tenías en esa colmena, que no servía para nada, y has puesto ese huevo. Esa ellas la cuidan y esa sale para adelante. Claro, has perdido un tiempo, porque la que tú tenías estaba poniendo y la que tú acabas de poner, pues si tú la pones cuando tiene 14 días más o menos, que cuando la sueles coger para que nazca allí, pues vas a perder otros 16, 17 días más. Pero la ventaja que tiene, que es en cuanto esté fecundada, se va a estar a poner. Esa es la ventaja que tiene. Cuidado a la hora de cortar con el cúter, porque a veces pensamos que la celdilla está allí encima del panal, no, y a veces es bastante profunda. Hay que cortar una circunferencia aisladita y luego tratarla con mucho cuidado y sobre todo mantener los niveles de temperatura y de humedad para trasladarla de un sitio a otro. Y no golpearla, porque mira que he cometido equivocaciones con eso, que una vez criamos un amigo y yo una tira de reinas de una punta a la otra, teníamos 19 reinas en un criadero que hicimos, y cuando llegamos, ya estas van a nacer y tal, vamos a coger los rulos, pues se ponen un rulo para que cuando nazcan allí dentro y las otras no nos maten. Y entonces vamos a quitarle las moscas, y no se nos ocurrió sino darle golpes a los palos para que las abejas cayeran. ¿Qué pasó?
Que las reinas que están dentro se golpearon contra los laterales y se murieron. Para eso fue el cepillo. Tiene unos pelos finitos, se coge el cepillo, se quitan las abejas y se lleva el rulo y se pone donde lo vas a poner. ¿Vale? Ahí todos esos golpes, pues perdimos las 19 reinas, no aprovechamos ninguna. ¿Vale? Y eran de una amiga mía, que habíamos tenido bastante cuidado en lograrla. Ya les digo, esto es un mundo en el cual se puede estar aprendiendo siempre, que es pues bastante satisfactorio, causa muchas satisfacciones para la persona que intente o que desee participar en él, pero sobre todo es muy abundante en información. Yo llevo yendo a Radio Galdar, me parece que el otro día me dijo que llevaba 1 año y 4 meses, yendo cada 15 días. Y siempre tengo cosas distintas de que hablar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un mundo muy amplio. Muy amplio. Y no hemos hablado nada de la apitoxina, que es el veneno de la abeja. No hemos dicho nada. ¿Vale? No hemos dicho nada del propóleo. No hemos dicho nada del polen. No hemos dicho nada de la miel. No hemos dicho nada de los tipos de colmena. ¿De dónde se pone una colmena? ¿De cómo se sitúa una colmena? No hemos dicho nada. La apitoxina, que es uno de los productos más interesantes y menos estudiados y menos aplicados, es el veneno de la abeja. La apitoxina es un vasodilatador. Muy pocos apicultores morirán de un ictus, porque al ser un vasodilatador tenemos la vena siempre en buen estado. Por otro lado, la apitoxina se aplica en tratamientos de apiterapia. Apiterapia. O sea, yo tenía un problema en los manguitos rotadores en este hombro, certificado por el traumatólogo, no es que yo me lo imagine y diga me duele, estos son los manguitos rotadores. No, yo fui y me hice una resonancia. Y esto tiene ahí fastidiado los manguitos rotadores. Tiene que hacer rehabilitación, le voy a mandar un mes. ¿Cómo? Yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo de estar yendo un mes a rehabilitación, Cristiano. Mira, yo voy a ir a donde tengo las palmeras, me voy a poner 3. Pongo conmigo y coge una, me la pone aquí, otra me la pone aquí y otra me la pone aquí atrás. Me dejé los aguijones ahí. Ustedes saben que cuando el aguijón estaba pinchado, detrás hay una especie de valvulita que sigue contrayéndose y expandiéndose y sigue inyectando la toxina. Por eso se recomienda que si alguien no quiere recibir la picada ni toda la dosis, en cuanto le pica, coge una tarjeta de crédito, se raspa, quita el aguijón y ya está. Nunca lo cojan así, porque al cogerlo así inyectan todo el veneno. ¿Vale? Lo más rápidamente posible, un cuchillo, una tarjeta de crédito, un DNI, lo que sea, y raspamos. Con la uña también. También con la uña. Y si es a través de la ropa, más fácil imposible. Levanto la ropa. Y ya lo quito. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó con mi hombro? Que yo llegué al bar, íbamos con los amigos, nos echamos allí una cerveza, seguí para mi casa, llegué a las 10 de la noche a mi casa, y cuando llegué le dije a mi mujer, quítame eso que está ahí. Ya, yo tiene ahí, sí, quítame eso. Bueno, el brazo mío no llega hasta aquí. A 2 semanas o por ahí, ya yo noté que el dolor no lo tenía. Pero ya me tuve yo que hacer la rehabilitación. Tuve que empezar a coger el brazo aquí con este y tirar. Estirar un poco más, estirar un poco más, hasta que conseguí llegar aquí. ¿Vale? Por eso. ¿Por qué pude hacer eso? Pues porque ya no tenía el dolor. Porque si no el dolor me lo hubiese impedido. Ustedes saben que todos cuando hacemos un movimiento y sentimos dolor, tratamos de evitar ese movimiento. ¿Vale? O sea, funciona. ¿Qué es lo que pasa con la apitoxina? Hombre, que no lo podemos aplicar en otras personas, porque es un riesgo muy grande que estamos corriendo. Porque una persona que sea alérgica, como dije al principio, le da un shock anafiláctico y se te muere. Para eso tienen que hacerlo personas que estén formadas y que tengan también adrenalina en su casa, que es la sustancia que se pone, para que le dé tiempo a llegar al hospital, por lo menos. Y allí, pues ya sí lo recupera. ¿Vale? Insisto, si a alguien algún día le pica una abeja y simplemente lo que tiene es inflamación, que no le dé ninguna importancia. Ninguna. Ahora, si le pica una abeja y nota hormigueo en la lengua, en el paladar o eso, entonces sí. Le quedan 10 o 12 minutos para llegar al centro de salud. ¿Vale? Eso le pasó a un cuñado mío y yo enseguida salí con él y cuando llegué al centro de salud, sin quitarle la ropa ni nada, le pincharon una adrenalina por el mundo. ¿Vale? Porque ya tenía el shock anafiláctico, parada de órganos internos. De hecho, cuando llegó ya no me hablaba bien.
Yo no entendía lo que decía, la lengua se le trababa. ¿Vale? ¿Cuáles cualidades del propóleo? Ah, vale. El propóleo es una sustancia, pues yo diría que de las más, incluso la más beneficiosa que produce la comida. E incluso más que la miel. Porque la miel tiene propiedades vigorizantes, tiene propiedades alimenticias, tiene propiedades cicatrizantes, tiene propiedades anafilácticas. En Francia, van mucho más avanzadas que en España, y ya hay hospitales donde se hacen intervenciones de amputación y se cubre con miel. No se pone linitul ni se pone nada por el estilo, se pone miel. ¿Por qué? Por las propiedades precisamente esas, cicatrizantes y regenerativas de la miel. ¿Qué pasa cuando hay que retirar los residuos? Un piquito de agua, no hay que estregar ni nada y se retira. Es más, no hace falta ni retirarlo, pones la otra encima. ¿Vale? Cuando tú tienes un vendaje que tienes que retirar, ¿cuánta piel te llevas? ¿Cuántas células que se han regenerado? En Francia van muy por delante de nosotros en eso, en cuanto a la miel. La miel tiene también propiedades en los intestinos, puesto que es cicatrizante, muchas veces cuando hay colon irritable o cuando hay gastritis, pues ese tipo de cosas, la miel al pasar pues va produciendo esos efectos positivos y regenerativos que tiene. Pero el propóleo, ¿qué es el propóleo? El propóleo es, bueno, los primeros que fueron conscientes de la importancia del propóleo fueron los egipcios, los primeros. Las momias egipcias todas tienen propóleo. Todas. Ellos sacaron la colmena y vieron que si entraba un bicho dentro, las abejas primero lo evisceraban, o sea, le quitaban la víscera y luego lo cubrían todo con propóleo. Y ese bicho permanecía incorrupto durante el tiempo que hiciera falta. Yo tengo en mi casa varias mariposas nocturnas, así de este tamaño, que se meten por la noche a comerse la miel, que ellas las cogen, les quitan la víscera, las cubren con propóleo y están en mi casa, no tienen un solo hongo, llevan 4 o 5 años en mi casa. No tienen un solo hongo. ¿Por qué? Porque el propóleo tiene propiedades fungicidas y bactericidas. Son las dos esenciales que tienen más. Pero fungicidas y bactericidas. O sea, que combate los hongos y las bacterias. ¿Y dónde lo cogen? Ah, muy importante. Aquí ya lo tenemos elaborado. Realmente debería llamarse própolis, no propóleo, porque el propóleo es en estado puro. El propóleo ya es la sustancia elaborada. ¿Dónde lo cogen? Pues hay una planta básica, fundamental para el propóleo, que es el sauce, el sao que decimos nosotros. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el sauce, su nombre científico en latín es Salix salicis, contiene el ácido acetil salicílico, que es el que da lugar a los aspirinas. ¿Vale? Es una sustancia que ya los antiguos conocían sus propiedades, que incluso cuando le dolía la cabeza cogían unas ramas de sauce, se las ponían alrededor de la cabeza, debajo del sombrero, se les quitaba el dolor de cabeza. ¿Vale? Entonces, la gente, luego los egipcios se fueron dando cuenta de esas propiedades y lo empezaron a utilizar. ¿Pero de dónde lo sacan? Lo sacan primero de la yema del sao o del Salix salicis. Segundo, de las yemas de otras plantas. Y tercero, de la resina de espino canario. Eso le da unas características distintas al propóleo de Canarias frente al propóleo de otros lugares del mundo. Hay sitios donde incluso el propóleo es rojo, porque las plantas de las que lo traen es distinto. ¿Vale? Entonces, según un médico amigo mío, que es experto en medicina natural, no es un terapeuta natural, sino un médico que incluso fue inspector médico, o sea que sabe bien de qué está hablando, dice que hay una teoría médica que habla de que las patologías de un lugar tienen remedio en la naturaleza del ser humano. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Pues coger esa resina y procesarla. Claro, el método con el que se hacía antiguamente era un método muy poco higiénico. Se llegaba, se cogía la colmena con una espátula, se raspaba, se echaba aquello en un bote, se llegaba a la casa y ya o te lo tomabas en estado natural o lo procesabas. Pero claro, en ese raspado, ahí llevabas desde pintura de la caja a trozos de madera y todo eso. Ahora no, ahora debajo de la entretapa, la colmena tiene una tapa metálica en la parte superior y luego debajo tiene una entretapa, una tapita más fina. Debajo de esa tapita se pone una lámina del mismo tamaño que el ancho y el largo de la colmena, que tiene unas galletitas debajo. ¿Qué pasa con la abeja cuando detecta una sustancia extraña dentro de la colmena? Si yo pusiera un clavo haría lo mismo, y si pusiera una llave también haría lo mismo. Tratan de higienizar eso. ¿Y cómo lo higienizan? Pues cubriéndolo con propóleo, es la única forma que tienen. Entonces toda esa lámina me la cubren con propóleo, hasta tal punto que en esas galletitas meten tanto propóleo que rebosa por arriba.
Yo cojo esa lámina, si la cojo un día que hace frío, no hay Dios que la despegue de la cometa. Está tan adherida que a veces hasta la rompo jalando por ella. Y si la cojo un día que hace calor, mi ropa de agricultor por delante está toda negra. Porque se me pega, se me pegan los guantes, se me pegan por abajo. Entonces, ¿cómo hay que procesarla? Pues hay que cogerla, llevarla metida cada lámina en una bolsa y así se mete en un arcón congelador. Una vez que se congela, se solidifica. Y una vez que está solidificada, cogemos la lámina, empezamos a hacerla así, a retorcerla dentro de la bolsa y empieza a soltar las pastillas de propóleo dentro. ¿Vale? Esas pastillas de propóleo se pueden guardar en la nevera hasta que uno la va a procesar. Y cuando la va a procesar, ¿qué se hace? Se pone en disolución de alcohol durante mínimo 22 días, alcohol etílico de uso comestible, que es una sustancia que alguien se va a comer, ¿eh? ¿Vale? No el ron, ¿no? Cuidado con eso. De uso comestible y luego se rebaja. Yo las proporciones no las voy a decir porque ni siquiera la industria me lo pidió cuando saqué el certificado sanitario, el registro sanitario para poderlo producir. Cada uno lo produce en la proporción que quiera, pero puro, como está así mezclado con alcohol, a ver si lo tengo aquí. Puro es esto. Esto que se ve aquí, que es una cosa marrón, que además se ve que dejó un pozo en el fondo ya, ¿vale? Y es un poco fuerte. Yo me lo tomo puro. Siempre que estoy en clase, estoy hablando y empieza ya la tos esa de llevar mucho tiempo hablando. Producto milagroso. ¿Vale? Pero yo recomiendo, como está ahí, rebajado. ¿Con qué se rebaja? Con una proporción de agua destilada de farmacia. 3 componentes entonces: propóleo puro, alcohol etílico, que se puede comprar en las bodegas Areuca o Artemis, nunca en la farmacia, porque la farmacia te sacan los ojos. Un litro en farmacia te puede costar 22 o 23 euros. Un litro en Artemis te puede costar 14, 13 euros. Me gusta bastante la factura que hacen en Artemis, porque a mí me hace gracia a los gobiernos cómo tratan el alcohol. Parece que todos los que compramos alcohol lo queremos porque somos alcohólicos, ¿no? Porque te cobran unos impuestos al alcohol. Perdón, es que yo no lo quiero para beberme, pero yo lo quiero para elaborar esto. ¿Cómo que usted me cobra? Y además tienes que poner la factura. Pone precio del alcohol, 4 euros. Tasa del gobierno de Canarias, 6 euros. Tasa del gobierno de España, 6 euros. Señor, ya esto va por 16 euros y el precio real del producto son 4. ¿De qué estamos hablando? Yo entiendo que usted a un elaborador de bebidas alcohólicas le cobra el impuesto sobre bebidas alcohólicas. Pero como usted, que yo voy a hacer un botillo de esto, me va a cobrar 1000 litros de alcohol a ese precio, como si yo fuera a hacer un whisky o un no sé qué. Vamos a emborracharlas a ver. ¿Vale? ¿De qué estamos hablando? Pero es lo que hay. Es lo que hay. Vuelvo a insistir en el propóleo. Efectos. Bueno, principal y puro, como se saca de la colmena, el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria estomacal. Muy resistente a todos los antibióticos. Prácticamente reconocido que no hay antibiótico que la elimine. Salvo el propóleo. Tanto es así que un día me llamó una doctora del Negrín, se había enterado que me habían dado el premio de la miel, no sé cómo se hizo con mi teléfono. ¿Usted tiene propóleo? Digo, sí. Dice, ¿y usted me vende? Digo, bueno, depende de cuánto quiera. No, yo quiero nomás que una pastillita pura. Digo, bueno, eso ni se lo cobro, eso solo llevo yo y ya está. Dice, bueno, pues usted viene al Negrín por la zona del aparcamiento, por detrás, que yo estoy allí para recogerlo, tal día y tal otro. Yo llego allí con mi botillo de eso, así, voy por ahí para allá, digo, no. ¿Pero qué? Pues yo la Policía Nacional ahí. Yo tengo todo registrado, yo tengo todo bien, ¿cómo te vives? ¿Esto qué es? En esto me dicen, ¿y usted es el del propóleo? Digo, sí, sí. Dice, no, tranquilo, que es que yo soy el marido de la doctora. Digo, vale, menos mal. Le llevaba la pastillita de resina metida en una botella de esta para que no lo tuviera que tocar, porque es muy pegajosa. ¿Vale? Entonces ella se lo tomó y adiós Helicobacter pylori. Esa es la función principal. Pero luego, como dije que era bactericida y fungicida, va bien contra la bacteria gram positivo, gram negativo, va bien contra la Candida albicans, que es la responsable de las infecciones vaginales, va bien contra las llagas bucales, las aftas bucales, ¿vale? Va bien contra los herpes, va muy bien contra las picaduras de mosquitos. Yo suelo ser inmune a las picaduras, es más, los mosquitos a mi sangre no les gusta, pero la de mi mujer les encanta. Y como ella sale con un pantalón corto, todo esto de aquí abajo es lleno de picadas de mosquitos. Entonces sobre la marcha tengo que ir con esto y manos de santo.
¿Vale? Es más, una compañera que ya no está en mi centro, un día me dijo, mira, ¿tú crees que me hice un análisis? Y me salió que estoy generando algo de colesterol. ¿Tú me vendes un propóleo? Digo, mi niña, yo para eso no es. Pero si quieres llevártelo, tú te lo llevas. A ver, se lo llevó y me dijo, ¿tú crees que me baja colesterol? Y ahora hay estudios incluso que están relacionándolo con el Helicobacter pylori. Evidentemente no lo mata. No hay nada que mate al Helicobacter pylori. Pero sí que si te lo tomas con suficiente antelación, tiene el sistema inmune lo suficientemente reforzado como para que el Helicobacter pylori no te afecte. ¿Vale? Esa es la cuestión. El utilizarlo como preventivo. ¿Y la jalea real qué es? Sí, yo la jalea real, hasta ayer me llamaron a ver si tenía jalea real y yo nunca tengo jalea real. Porque yo entiendo que la jalea real, la que se comercializa, es un fraude al consumidor. ¿Por qué creo yo que es un fraude al consumidor? Los mayores exportadores de jalea real es un empresario francés que tiene no sé cuántas colmenas en Rumanía y la produce en Rumanía. Pero vamos a ver un detalle importante. Es el siguiente. Ustedes imagínense que yo hago la cría de reinas, tengo 20 reinas, ¿verdad? Y yo esas reinas, cuando las tengo ya fecundadas, las voy a vender. ¿Ustedes saben cómo se paga cada reina? Pues cada reina se paga entre 15 y 20 euros, dependiendo de la raza. Cada reina. Si yo hago el simulacro de criar reinas, porque la jalea real está en mayor concentración en la semilla real, y yo, cuando ya están haciendo la reina, quito aquello y saco la gotita de jalea real que hay allí con un aspirador, me he cargado una reina. He dejado de ingresar entre 15 y 20 euros. ¿Alguien me da a mí 15 o 20 euros por una gota de jalea real? Nada. ¿Qué es lo que yo entiendo que hacen los productores de jalea real? Sí, allí hay jalea real, pero una gota en un bote así. ¿Vale? Una gota en un bote así, el resto es el siguiente. Eso lo sé, porque por ejemplo en ese propóleo que ustedes vieron, yo tengo que declarar los ingredientes, no las cantidades. La propia Consejería de Sanidad, cuando me dio el registro sanitario, no, usted tiene que hacer una declaración de ingredientes. Ahora, lo otro es secreto profesional. ¿Vale? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Puede haber personas que vendan mucho propóleo. Yo siempre tengo muy poco propóleo. ¿Por qué? Porque prácticamente lo vendo muy puro. Pero puede haber una persona que saque una botellita de esa y luego haga un bidón. Y dice propóleo. ¿Pero qué proporción de propóleo tiene? ¿Qué proporción? Es más, tenemos una guerra desde hace siglos porque la miel indique la proporción y la procedencia, porque todos sabemos lo que está pasando con los chinos que están inundando las grandes superficies de sirope, de sirope. Es más, ustedes van al Lidl y ven en el expositor ahí donde dice miel, y si miran arriba el bote, dice sirope. Yo tengo un mensaje que dice, si es barata, no es miel. Si es barata, no es miel. ¿Y el vino de miel? Ah, esa es otra historia. Que está prohibido llamarse vino de miel. ¿Por qué? Porque los viticultores dijeron, vino. Nosotros, que somos los viticultores. Ustedes hacen un pseudo. Eso tiene que tener otro nombre. Y nosotros dijimos, vale. Eso es como la miel de palma, que los apicultores le Ahora dijeron mismo corregí la pizarra. Hay un compañero de inglés que todos los fines de semana se inventa un menú. Y puso allí no sé qué, con miel de palma. Yo fui y le puse un asterisco y escribí debajo sirope. ¿Vale? Porque es que no es miel. La miel es De las abejas son lo que dan las abejas. Igual que a nosotros nos prohíben llamar a eso vino o vinote, que era como lo llamaba la gente de antes, ahora tenemos que llamarle hidromiel. ¿Y cómo se hace? Eso hay que saberlo hacer también. Eso lo digo incluso porque están aquí que son agricultores que pueden intentarlo un día. Cuidado. Me llega una compañera al instituto y siempre yo les como la oreja con la agricultura. Ya, pues mi hijo está haciendo hidromiel. ¿Y cómo lo está haciendo? No, fui a comprar un bote de miel, 1 kilo, le dio 1 litro de agua. Digo, eso no es hidromiel. Eso es agua hierve. Eso no es hidromiel. No. ¿Cómo se hace el hidromiel? Vale, pues les digo cómo se hace. Nosotros, los agricultores, tenemos una sala de extracción, los que somos profesionales, porque sabes que está el aficionado y el profesional. Para ser profesional, ¿qué te sirve? La sala de extracción. El cabildo me dio subvención y yo, pues,
compré la centrifugadora y compré lo que se llama un banco de soperculador, que es una especie de caja con patas de acero inoxidable. Entonces yo llego con mi... un detalle muy importante para los agricultores que quieran tener miel de calidad. Nada de cuchillos metálicos de esos que se calientan, de la resistencia, olvídense. Olvídense, yo tengo uno, solo regalo el que lo quiero. ¿Vale? Lo compré en su momento. ¿Qué pasa? Que se calienta. Y tú arrastras y cortas el opérculo, ¿verdad? Pero le estás dando calor a la miel. Estás pasando aromas de la cera derretida. Nunca te vas a llevar un premio. Nunca vas a tener miel de calidad. Ya sabemos tu truco. Ya sabemos tu truco. Ya conoces la técnica. ¿Vale? Todos los años te quedas primero, como la palma. No sé por qué. Entonces, ¿qué pasa? Hay unos tenedores, especie de tenedores, que tienen muchos pinchos. Yo voy pinchando, voy levantando los opérculos. La miel conserva todo su sabor, todos sus aromas, todas sus propiedades y no se ha alterado para nada. Ese es uno de los trucos Pokémon, que eso no lo voy a decir. ¿Vale? Bien. Entonces, bueno, ahí llama mucho la atención esa miel roja. La pregunta era cómo se obtiene. Entonces yo llego a esta caja, pongo mi panal allí en vertical, empiezo a quitar los opérculos. Los opérculos es la tapita de cada una de las certillas. Por delante y por detrás. Mientras yo quito por delante, cuando le doy la vuelta para quitar por detrás, esto está escurriendo dentro de la cajita. Y además ahí dentro está cayendo la cera más pura que hay, que es la cera de opérculo. ¿Por qué es la más pura? Porque lleva allí el tiempo que lleva la miel encerrada allí. Puede llevar un mes. Puede llevar como mucho 2 meses. Entonces esa cera no está contaminada ni con ningún tratamiento, ni con nada, porque es la última cera que se acuerda. Esa cera tiene un valor incalculable. Entonces, todo eso va cayendo allí dentro, y esa caja en el fondo tiene una especie de malla, de filtro, de manera que la cera se queda al norte y la miel cae a un sótano, por decirlo de alguna manera. Y luego tiene una llave por debajo. Yo retiro toda la miel que tengo que retirar y allí dentro se va quedando todo aquello, y cuando termino, llevo mi balde, lo pongo por debajo, abro la llave y cae allí, dentro del balde, pues esa miel que fue escurriendo de los panales que tenía allí hasta que lo centrifugué. Y además, cojo esa cera de opérculo, la hiervo antes con agua, una proporción de cera y de agua, en función, si tengo pues 5 kilos de cera, pondré a lo mejor 4 litros de agua. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que esa cera va a soltar todo el propóleo, todo el polen que contiene en esa agua. Por eso el agua se va a quedar de color betún, de color marrón. Luego, esa cera, yo la dejo un par de días, solidifica, se va a la parte superior y abajo se me queda el agua. A esa agua le añado la miel que me había quedado en ese depósito de soperculador, la añado. Y como tiene levadura, esa miel fermenta sola. ¿En qué consiste la fermentación esa? Consiste en que las levaduras consumen azúcar y producen alcohol y monóxido de carbono. Claro, imaginemos que yo tengo esa cera, o sea, esa miel y esa agua ahí 4 días y eso no fermentado. Digo, como lo deja así, se va a perder, se va a hacer vinagre. Entonces hay que aportar levadura. ¿Y cómo aporta levadura? Pues una levadura que suele funcionar es la levadura vínica, la que se utiliza para hacer el vino. ¿Por qué se emplea esa? Pues porque los seres vivos de la levadura mueren cuando alcanzan un determinado nivel de alcohol. No sobreviven al exceso de alcohol. O sea, va a llegar un momento en que se van a morir. Y entonces tú no vas a tener un producto alcohólico intenso. No vas a tener un producto con un bajo nivel de alcohol. ¿Vale? Evidentemente se van a cometer 400 errores que yo también cometí. La hidromiel no va a estar hecha nunca antes del año. Nunca. Pero digo, mira, ya no hay burbujas, ya esto está terminado, la pruebo, está buena, no sé qué. La voy a pasar. Te van a reventar todas las botellas. ¿Vale? Es más, por cierto, la fermentación con aporte de oxígeno siempre, o sea, sin tapa. ¿Qué tengo que hacer para no se cosen las moscas, los mosquitos? Poner una malla por arriba, una tela, ¿verdad? Entonces ella puede respirar, pero no se va a morir. ¿De acuerdo? ¿Qué contiene? Que es la gran pregunta del siglo. ¿Qué contiene el hidromiel? ¿Qué contiene? Pues ya sabemos que contiene miel, porque yo se la lleno. Pero además va a tener restos de cera, restos de polen
y restos de propóleo. Es precisamente el propóleo el que le da el color oscuro. Con lo cual tenemos un producto estrella de la colmena. Yo le suelo llamar colmena líquida, porque menos abejas, de todo lo demás está ahí dentro. De todo lo demás. ¿Vale? ¿Qué propiedades tiene? Hombre, yo el primer contacto que tuve con ese producto fue un contacto bastante desagradable. Porque ustedes saben que antes las técnicas de la apicultura no estaban tan depuradas como hoy. Y aquello se cogía, se apuñaba el panal para que escurriera la miel y luego pues tampoco se filtraba esa hidromiel y bueno, yo cuando era pequeño y me dolía la barriga estaba sintiendo que mi padre me dijera vete allí a la cueva y tráeme la botella aquella. Porque como me obligaba a tomarme un trago de aquello, se me quitaba el dolor, pero no me daba de milagro, porque sabía muy mal. Ahora no, ahora es una exquisitez. ¿Vale? Entonces, propiedades que tiene: vigorizante, digestiva, bactericida, fungicida y todas las cositas que le quieran añadir. De ahí que los deportistas que hacen deporte intenso intentan surtirse de hidromiel por el vigor que da. ¿Vale? Entonces la hidromiel en cierta medida no está valorizada suficientemente, porque es, ya digo, es el producto estrella de la colmena. El propóleo tiene sus propiedades, pero es que el hidromiel contiene propóleo. La miel tiene sus propiedades, pero es que el hidromiel contiene miel. El polen tiene sus propiedades, pero es que el hidromiel contiene polen. Se lo tiene todo. Y alcohol. Y alcohol, claro, sí, claro. Luego está eso, que la gente que te dice, ah, no, que yo no tomo productos con alcohol. Vamos a ver. Vamos a ver. Si tú te tomas una medicina que te manda el médico y contiene alcohol, ¿de qué estamos hablando? Yo digo que te emborraches. Pero, ¿cuál es el grado de alcohol que contiene una botella de hidromiel? Bien hecho. 4 grados, lo mismo que una cerveza. 4 grados. Pero 4 grados cuando tú te bebes la botella entera. Si tú te bebes una botella de 1 litro, pues te estás tomando 40 centilitros de alcohol. Pero si tú te echas un chupito, que es lo que se echa, y además lo notas en cuanto llega a la barriga, ¿cuánto te estás tomando de alcohol? Una cantidad insignificante. Es más, el alcohol también tiene su función en el organismo. No pensemos que el alcohol es un tóxico para el organismo. Hombre, cantidad de todo. Los romanos decían, en término medio virtus es. En el término medio está la virtud. No hay nada suficientemente dañino tomado en las proporciones adecuadas. Está claro. ¿Ayuda las hidromieles, las diferentes ollas de hidromieles ya de sabores que se hace con mora, se hace con mango, se hace con tal? Eso... Ya, yo no soy partidario. Para mí eso ya no es una hidromiel. Para mí eso es un producto elaborado, un pseudoproducto. Yo sé que comercializable es todo lo que tú quieras. Pero si alguien me va a comprar a mí un bote de miel, ¿qué va a preferir? ¿Un bote de miel que yo le diga, mira, esto es puro, como está en la colmena? ¿Un bote de miel que yo le diga, mire, además le puse mermelada de naranja? No, la pregunta era si no pierde propiedades. Entiendo yo que no pierde propiedades porque es la hidromiel más el sabor del mango. Por ejemplo, que así no, sí. Es más cara, es a lo mejor que la hidromiel es muy fuerte y no le gusta el sabor, como acabo de decir. Para gusto, no pierde propiedades. No. Igual que la miel, no pierde propiedades con limón, no pierde propiedades con canela, pero es que esa mezcla la puedes hacer tú luego. O sea, te puedes llevar tu botella de hidromiel y luego tú le echas lo que tú quieras. ¿Vale? Pero yo creo que el consumidor tiene que tener claro qué producto se lleva. Eso lo tiene que tener claro. ¿Vale? Y sobre todo, cuando compra un bote de miel, que sepa que es miel auténtica. ¿Y cómo nosotros cuando compramos un bote de miel podemos saber que es miel auténtica? Bueno, ni comprándoselo al agricultor. Pero ni comprándoselo al agricultor. Se sabe directamente. Vamos a ver. Me llegó hace poco un señor de Arinaga, allá arriba, donde yo vivo. Mire que vengo que usted me vende un bote de miel. Digo, Cristiano, ¿y cómo vive usted conmigo aquí? No, que me lo dijo un amigo mío que es apicultor de Barsequillo. Digo, ¿y ese apicultor no le podía vender miel? No, él me dijo que no me quería engañar. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Esta chica que me dijo, mira, yo quiero que me vendas un bote de miel, pero quiero que sea auténtico. Pues, muy fácil. El domingo te das conmigo, te voy a prestar la ropa y vas conmigo y la comes. A ver, después no me das nada, porque habrás cogido.
Sí, pero Hay pruebas. la gente no sabe lo que costa, luego no la paga y no sabe lo que cuesta Claro. estar ahí No. sábado, domingo. Mira, lunes. el amigo que no era apicultor, ya sí es apicultor. Mira, a ver si me echas una mano el domingo que voy a castrar las 4 colmenas que tengo allí. ¿A qué hora es que está? Llego a las 8. Ah, vale, a las 8 está allí. Las 10:30 de la mañana no había llegado. Vale, llega a las 10:30. Venga, vamos. Cogemos las 10 colmenas, las 10 colmenas, las 4 colmenas, sacamos los 40 panales, llegamos a mi casa, la 1. Comimos un pisco, venga, a desopercular y a meter en la centrifugadora. 40 panales, con la centrifugadora caben 4, son 10 veces poner la centrifugadora. Las 6 o las 7 de la tarde. Pero este mismo muchacho me había dicho antes que cuánto valía un bote de miel. En aquel entonces valía 6 euros el bote de miel. Son muy caros, tío, son muy caros. Cuando todavía no habíamos terminado de sacar la miel, ya me estaba diciendo que era barato. ¿Vale? Ya me estaba diciendo que era barato. Fuera del agua se nada muy bien. Y encima mala cosecha, que no hay. Yo tenía un compañero, ya se jubiló en mi centro, en un momento en que yo plantaba unas papillas que tenía en un terreno que tenía, y un día me dice, aquel año estaban carísimas, no había. ¿Cuánto vale un saco de papas de 25 kilos? Digo, 25 euros. ¿Estás loco? ¿25 euros? Que va, ni de coño. Tranquilo. El sábado, ¿sabes dónde yo vivo? Te vas a ver conmigo allí. Yo te presto la sayuela, la fucha, que ves en otro sitio, te presto la sayuela, te doy el saco vacío, vas conmigo a la tierra, sacas las tuyas y te lo llevas gratis, no te cobro nada. No fue. No fue. No fue. Qué fácil es decir que hay que hablar cuando es otro que se parte el lomo para sacarlo. Qué fácil es. El otro día vendí en el Roque, en el Bicentro, saqué 160 euros de miel. Y se conmigo, ¡oh! ¡Dinero negro! Bueno, te estabas forrando con la miel. Digo, mira, si quieres te enseño la factura que fui de Incline, me gasté 135 comidas para las abejas. ¿Beneficio? 25 euros. Más Hacienda que te dice que sacas 10 kilos de miel. Sí, ¿sabes cuál es el promedio este año? 3 kilos por colmena. Hacienda calcula automáticamente 10. Y sacas menos. Y tienes que pagar por 10. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, señores? A ver. Sí, una pregunta. Si te obligan a registrar la colmena, ¿también te tienes que dar de alta como apicultor? ¿O yo ¿Cómo podría si te tener obligan una a- colmena para mi casa, Para uso, mi sí. huerto? Vamos a ver. Tú puedes tener, desde el momento que tú tienes tu rega, ya está registrada como apicultor. Pero puedes ser apicultor aficionada. Eso Exacto. significa que tú tienes tu colmena para consumo propio. O sea, que no tendría que declarar entonces si la No, producción que saque, Hacienda para exigirte un control tienes que tener más de 25 colmenas. Ah, ¿Vale? Tú tienes 5 colmenas para tu casa. Autoconsumo no te graba nada. No te Autoconsumo no te graba. ¿Vale? No te graba. ok. ¿De acuerdo? Gracias. Pero es que tú puedes tener 25 colmenas y estás dejando pérdida. Ya. Porque es lo que te digo, yo saqué 160 euros y había gastado 135 en comida. ¿Dónde está el beneficio? Claro, ¿y por qué lo hago entonces si no es un negocio lucrativo? Por lo que dije al principio. Por el amor al arte. Por la pasión por las abejas, que así se llama la llave. ¿Vale? Bueno, pues cualquier pregunta que quieran hacer. Cuando dice comida, ¿a qué se refiere? Ah, bien, sí, muy buena la pregunta. O sea, los apicultores antiguos, cuando no había un mercado de alimentación de las colmenas, preparaban agua con azúcar. A veces le añadían pizquita de limón. ¿Las proporciones de qué dependían? De los objetivos de la alimentación. Una alimentación de mantenimiento, eso Porque es... la abeja, cuando sale, no come. Tiene que comer de lo que usted le pone dentro. No, bueno, te engañes. lo que tiene que hacer el apicultor es constatar si hay aporte de néctar a la colmena. Si está entrando comida y es suficiente, no tiene que hacer nada. Si hay floración. Ahora, usted llega a la colmena, ve toda la cerdilla vacía y no ve nada guardado, dice, ¿esta gente qué va a comer? Tiene que coger una bolsa finita, llenarla con agua y azúcar, un poquito de limón, si tiene promotor L, que es una vitamina, ponerle una gotita, ponerla ahí encima, dentro de la colmena, pues encima, y ellas van picando la bolsa, van sacando todo aquello. Claro, cuando me viene el veterinario del gobierno de Canarias a hacerme la inspección para darme el registro sanitario, pregunta, ¿y usted alimenta las colmenas? Digo, sí. ¿Y con qué la alimenta? Con agua y azúcar. Ah, entonces su miel es agua y azúcar.
Digo, claro. Usted sabe de colmenas lo mismo que yo sé de satélites espaciales. O sea, nada. ¿Por qué? Porque cuando yo alimento la colmena, tengo esto, la primera planta, hasta aquí, de ahí para arriba no hay nada. Está la tapa puesta ahí. ¿Qué hay aquí debajo? Aquí debajo solo hay crías. Entonces estoy alimentando para que ellos den de comer a las crías que están aquí. ¿Qué pasa cuando llega la primavera? Digo, bueno, y ahora está entrando néctar. Pongo la segunda planta. Y ya, esta segunda planta me la llenan de miel. ¿Vale? ¿Cómo va a pasar esa agua y azúcar que yo puse aquí debajo a la segunda planta? ¿Cómo va a pasar? Digo, a mí es más. Y yo cuando eso tenía el primer premio, ya era después del 2015. Digo, mire, yo tengo el año pasado primer premio de miel clara de apicultor profesional. ¿Eso qué es? Que el Cabildo le da los premios a agua y azúcar. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, como te decía, ¿con qué se alimentan? Los apicultores tradicionales con agua y azúcar. Ahora no. Ahora depende de qué falta en la colmena. Si lo que no hay es polen, hay que poner un complejo proteínico. Porque el polen aporta las proteínas que necesita la colmena. Entonces se vende en el mercado una bandejita que se pone dentro de la colmena, se corta un piquito de plástico por debajo y las abejas van entrando y se van comiendo aquello. No falta un mes en comérselo, pero van teniendo alimento durante un mes. ¿Un año? Un mes. Ah, No. Un mes. Es caro. Es caro. Estamos hablando de gastar mucho dinero en eso. Ya te digo, los 135 euros que yo me gasté me van a durar un mes. ¿Vale? Y vamos a tener 4 meses de invierno. O sea que 135 multiplícalo por 4. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa? Que tú llegas a una colmena y dices, mira, pues este tiene un montón de polen. No le hace falta el complejo proteínico. Pero claro, no hay nada de néctar. Entonces tengo que añadir el néctar. Entonces me voy 2 a 1. Agua y azúcar. 1 litro de agua, 2 kilos de azúcar. ¿A quién lo hace? Pues 1,5 kilos. Lo hace 1,5 a 1. También vale. ¿Cuál es el problema? Cantidades mínimas. ¿Por qué? Porque eso fermenta. Y tú solo pones en una bolsa. Si ellas tardan mucho en comercio, cuando vayas la bolsa ha explotado y las abejas también han explotado. ¿Vale? Se hay que poner poquita. ¿Por qué? Porque además la reina va a estar poniendo en la medida que ve que está entrando comida. Entonces tú pones, yo qué sé, 100 centilitros, 200 centilitros en tu bolsa. Ellas cuando se lo comen, tú revisas, dices, bueno, ya se comieron esto. Vale, ahora pongo otra bolsa. Yo el azúcar la tengo que comprar en paquetes de 5, de 10 kilos. Porque claro, tienen que tenerla para ponérsela. ¿Vale? O sea, como dije antes, es una dedicación bastante compleja. Bastante compleja. Porque en estos días mandamos la cera para la península. Y a mí me dio pena cuando vi aquello. Yo no sé si alguno de ustedes mandó. Pero cuando yo vi los cerones que se mandaron, digo, claro, así después no te cuentan a los demás. Porque claro, yo mi cera la hiervo 3 veces y 3 veces la raspo, le quito las impurezas que tiene por debajo. Y la cera se queda impoluta. Yo allí vi cera allí, que aquello era más impureza que cera. Más carbón que... Sí. Claro, después a todo el mundo le quitan el 10% para compensar las pérdidas. Pero yo tengo culpa de que otro no entregue el producto como es, de calidad. Yo voy a proponer en la próxima reunión que la cera limpia por un lado, la cera que no esté muy limpia por otro. Y los descuentos se los hagan a los que no tengan la cera en condiciones. Porque no hay derecho. No hay derecho que yo me moleste en fundir mi cera 3 veces para entregarla limpia y otro la entregue como le salió. Ah, claro, también es verdad que no saben. Por eso también propuse el otro día en el foro que se diera una charla de cómo depurar la cera. Porque yo creo que todo el mundo, si sabe hacerlo, preferirá hacerlo bien y no tener descuentos, ¿no? Digo yo. En este sentido, el Cabildo con los apicultores se está portando de maravilla. Nos está ayudando en todo lo que puede. En las zonas quemadas, a los que perdieron colmenas, el Cabildo les volvió a dar colmenas. ¿Y por qué el Cabildo da colmenas para repoblar esa zona? Pues precisamente porque es consciente de la importancia de la existencia de esas colmenas en esos lugares. ¿Qué hizo el año pasado? Como se nos quemó el sitio donde comían las abejas, no nos dio dinero, nos dio comida. A mí me dio comida para mí. Muy bien, no había dónde comer las abejas. Pues yo fui y me dieron los paquetes de comida que me correspondían. ¿Qué han hecho este año? Sacaban la subvención para tú comprar una colmena, una caja vieja que ya se te pudrió, vas a poner una caja nueva. Pues este año también te dan para comida.
¿Por qué? Porque han visto que es mal año y no hay comida. No tenemos que gastar mucho dinero en comida. Evidentemente la subvención nunca es el 100%. Dependiendo de lo que compre, es el 50 o el 60%. Pero bueno, por lo menos está colaborando. En ese sentido, el Carrito está bastante concienciado. Y eso yo lo aplaudo constantemente. Siempre que voy a Radio Ganda, pues doy las gracias, porque están bastante concienciados en esa. Bueno, llevamos 2 horas. Haciendo el tiempo como Se si me nada. ha pasado 2 horas ya. Y como nosotros queremos que Juan Félix tiene más cuerda, le volveremos a invitar. No le vamos a sacar todo el jugo hoy tampoco. Como ustedes quieran. Vale, entonces nada, darte las gracias a Juan Félix y Encantado de estar, agradecerles este tiempo que me dedicaron y ya les digo, cualquier duda que le vaya surgiendo, pues mi teléfono es el 656, por si alguien quiere anotarlo, el 656-280532, 656-280532, y si tienen cualquier duda en agricultura y quieren que les asesore, pues yo les puedo asesorar. En Facebook también podemos. También Facebook, pues, se pueden poner en contacto. Maraceo Miel es el Facebook y ahí pueden Vale. contactar con él.